Buenos días, bien, gracias. Hola, buenos Días. días. Hola, buenos días, Jacqueline, ¿cómo estás? Vamos acá a revisar donde nos Muy quedamos la clase bien. pasada. ¿Tú? Que ¿Cómo están los demás? bien, 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 con mucho frío acá en Bogotá. Sí, sí, sí. Listo, la vez pasada nos quedamos, creo que fue en esta gráfica, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces pues le pasamos esto para acá y lo tenemos abierto, listo. Entonces, ahí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Li- Listo, entonces, ¿qué era esto que hablamos acá? Aquí habíamos hablado que en el proceso de minería de datos. Bueno, ¿qué es minería de datos? Sí nos quedó claro que es minería de datos al final. Alguno hay que se acuerde, si no, lo repasamos de nuevo. ¿Qué era minería de datos? ¿O qué se les ocurre por minería de datos? Como poder ir a la profundidad de los datos, asociándolo con minería, ¿no? Pero me imagino que en realidad es como para poder obtener más información a partir de los datos que tengo. Es algo así, ¿sí? ¿Alguno tiene como otro concepto de minería de datos? Si quiere que es como la exploración de toda la información disponible que se cuenta y a partir de esa Ujú. información pues se va adelantando todo un tema de ajustes, de análisis, de organización de la información y para los propósitos que se tengan previstos pues se hacen la estructuración de los mismos datos y se van como interpretando para tener, digamos, una información que sea útil para un objetivo, un propósito eh, del usuario o sí, de quien extrae la información y la maneja y la transforma en los datos que requiere para la gestión o para el propósito. Ok. Y Cristian, ¿qué crees tú que es la minería de datos o qué entendiste ahí de lo que charlamos la clase pasada? Que era como la minería de Sí, datos. sí, es todo lo relacionado con el análisis en profundidad de los datos. Y lo más importante de esto, pues, es la etapa que, como la imagen lo está representando en este momento, la etapa para poder hacer el análisis de cada uno de los datos que obtenemos. Y correcto, la minería de datos es como la capacidad bueno, la capacidad no, es una técnica, o se le llamó a una técnica, a un conjunto de técnicas utilizadas para extraer lo más posible de los mismos datos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si usted, no sé, con un dato podría sacar un reporte gigante, entonces con la minería de datos usted tiene que ir un poquito más allá y lo que tiene que tratar es de encontrar patrones, ¿sí? De datos basados en esos mismos datos, que no sean como información plana, sino que esa información plana deje ver cosas que no veía antes. ¿Por qué le dicen minería? Porque se asemeja a un minero. Un minero le da y le da pica a la piedra y le pica a la piedra y le pica a la piedra hasta que le sale un diamante, ¿sí? Es un tema, un proceso de persistencia donde hay que usar cierta cantidad de técnicas. Un minero para explotar, a veces usa dinamita, a veces usan la pica, a veces usan otras herramientas como taladros de alta potencia para poder llegar al final, que es un diamante, ¿sí? O un mineral precioso que tenga un alto valor. Eso es lo que buscamos nosotros con los procesos de minería, que si tenemos un universo de datos sin necesidad como de tener más datos, podamos explotar esos datos que tenemos de la mejor manera. Tratar de sacar la mayor cantidad de de información de esos mismos datos, poder generar patrones, poder generar diferentes cosas. Entonces aquí había hablamos que lo primero era hacer un análisis de los datos, que luego hay que hacer una preparación, luego hay que hacer un modelado, luego se hace una evaluación, y después de que se hace la evaluación de esos modelos y ya sepamos que efectivamente la información que estamos sacando a través del modelo está bien, entonces ahí hacemos una explotación, o despliegue de los datos y un análisis del negocio al final para nuevamente poder
tener otros datos y empezar el ciclo. Aquí en la izquierda, en la derecha tenemos un diagrama un poco más detallado de lo que hay que hacer en cada una de las etapas, donde tenemos diversas fuentes de datos. Entonces aquí hablan de data warehouse, hablan de bases de datos y hablamos de la parte de archivos de texto. Toda esa data de alguna manera se tiene que centralizar para poder hacer minería, porque hacer minería en diversas fuentes es difícil y dispendioso, ¿sí? Imagínense ustedes haciendo minería de datos sobre archivos de Word. O sea, es supremamente dispendioso. Lo más fácil es que de alguna manera utilicemos algún proceso para enviar esto a una base de datos. No importa si está organizada o no organizada, pero que al menos la tengamos en alguna tabla donde podamos jugar más fácil con eso. Es más fácil jugar con los datos cuando están centralizados, así no estén organizados, ¿sí? Porque cuando ya están en un sistema como una base de datos, nosotros ya podemos, a través de ciertos lenguajes o programación, poder organizarlos mucho más fácil. Con 2 o 3 instrucciones usted organiza toda la información que tenga un millón de datos. Entonces imagínense usted un millón de datos en archivo de texto. Encontrar esos patrones no es tan fácil en los archivos de texto. Entonces, listo, centralizamos todo esto, tenemos la data cruda, cuando hablamos de data cruda es los datos tal cual como están, no importa si están desorganizados o organizados, eso es data cruda. Después de que tenemos la data cruda, ya nosotros empezamos a segmentar, ¿no? ¿Qué necesitamos sacar de la data y lo llamamos data objetivo? Esa data objetivo es basada en los objetivos de negocio. Ya les voy a explicar más adelante qué es eso, qué son los objetivos de negocio, cómo se planean y cómo se extraen en la organización. Entonces ya tenemos una data objetiva. Entonces usted dice, bueno, tengo un montón de datos crudos, pero para mí lo más importante es tener data de ventas, por ejemplo. En el caso de ustedes podría ser data de desastres a un lado, no sé, de satisfacción de la población, porque supongo que ustedes tienen eso también. Y por otro lado, data de terceros y de integraciones con terceros. Sí, aparte. Entonces, digamos que ustedes podrían tener 3 datas objetivos y las organizan de manera, o sea, como que las distribuyen. Entonces, aquí después de esta etapa donde yo ya tengo las data objetivos, viene la etapa de limpieza de datos, que es la que hemos hablado harto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar qué datos no existen, cuáles datos no clasificados. Datos que no existen son datos que son locos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes manejan solo información de, no sé, de terremotos, de incendios e inundaciones. Y les llegó un dato aquí de emergencias por gaticos en árboles. Entonces, esos datos de pronto no van con su objetivo empresarial. Hay que tenerlos, como hablamos la vez pasada, porque son datos interesantes, pero que no están alineados con sus objetivos de negocio. Entonces, son datos que de cierta manera se pueden descartar dentro de su análisis y preparación. Sí, son datos que lo que van a hacer es distraer el ojo. Y esos distractores generalmente pues hacen perder mucho tiempo. Entonces, limpia usted datos que no existen, datos no clasificados. Cuando hablamos de clasificación de datos, es que ustedes puedan coger los datos y volverlos categorías. Eso es súper importante porque ustedes pueden tener tanta variedad de datos que al final sea muy complejo analizarlos todos por aparte. Se me ocurre, ¿no? Voy a decir, boba, yo trato de ajustar eso al negocio de ustedes, pero no lo conozco muy bien, entonces se me dificulta. Pero, por ejemplo, que ustedes tengan incendios químicos, incendios por estufas eléctricas, no sé, se me está ocurriendo, incendios por velas, incendios por rayos, ¿no? De pronto, incendios forestales. Y entonces ustedes tengan al final 50 categorías de incendios, muchísimas. Y aparte de eso tengan 50 categorías de inundaciones. Y aparte de eso tengan 50 categorías de terremotos, no sé. Y para ustedes analizar todo eso por aparte se puede volver un problema. Entonces ustedes pueden hacer categorías más sencillas, clasificarlos de alguna manera y empezar a decir, vea, yo voy a poner incendios en hogares e incendios en exteriores. Ya, no voy a mirar más. Incendios en edificaciones, incendios en exteriores. Y agrupan los otros dentro de esas categorías. ¿Para qué se usa eso? Para evitar analizar tanto. Cuando usted analiza mucha información, cuando la variedad de la información es muy grande, es difícil de analizar. ¿Sí? ¿Es claro como ese pedacito? Sí, profe, sí, es claro. ¿Ustedes tienen como clasificado eso hacia allá?
O sea, allá hay y como los desastres están como en categorías o en clases. Sí, profe, está por tipificaciones de eventos de emergencia. Ok, entonces esos son datos que ya están clasificados. Si ustedes en determinado momento llegan a ver cuando estén haciendo un análisis de esto, que eso es muy grande, hay que tratar de reducir un poco el tema. Señor, ¿qué ibas a decir? No, nada, profe. Ah, vale. Sí, cuando eso está muy grande, o sea, cuando esas clasificaciones es muy grande, es muy complejo. Yo estuve trabajando en una caja de compensación acá en Bogotá que tienen, haciendo un proyecto que tienen de todo, ¿no? Es que ahora las cajas de compensación tienen de todo. Entonces ahora ya tienen salud, ahora ya tienen constructoras, ahora ya tienen el tema de subsidios de vivienda, tienen la caja de compensación como tal, de hecho, tienen un montón de servicios, tienen hotelería y turismo. Y llegamos a hacer un análisis de esta vaina de data objetivo. Me dijeron, no, mire, estas son las clasificaciones, tenían como 1800 servicios diferentes. Y yo les dije, pero ¿en serio ustedes analizan uno por uno eso? O sea, ¿están seguros que eso es lo que ustedes necesitan? Al final terminamos haciéndolo como con 19 o 29, no me acuerdo si eran 19 o 29. Reducimos esa cantidad como de servicios y de cosas que querían analizar por aparte, como a 29. Obviamente puede ser que al final usted quiera llegar al dato detalle, ¿no? O sea, que al final usted quiera llegar a saber que si, por ejemplo, es turismo, que necesita saber usted en qué hotel fue ese turismo, ¿sí? Ese dato puede ser relevante, pero no en el bloque grande. O sea, lo que no puede hacer uno es partir su data en muchísimas categorías porque eso después se vuelve muy difícil de analizar. Entonces ya miramos la identificación de extremos y la eliminación del ruido. La eliminación del ruido es la eliminación de datos que están mal, ¿sí? No sé si allá les pasa, pero por ejemplo, cuando no hay controles de ingreso de datos, la gente le dicen ingrese un teléfono, ingresa para teléfonos basura, o ingrese su nombre y colocan Pepito Pérez. Y uno vaya a hacer los análisis y le salen 70 visitas de Pepito Pérez, o del Chapulín Colorado y cosas así. Yo me he encontrado con cosas así, o que escriben groserías. Allá no les pasa, ¿no? En la recolección de datos. Esos datos se llaman, eso que hace uno sobre esos datos lo llama uno eliminación de ruido. Y es quitar toda esa vaina que uno sabe que está mal. Entonces esos datos sí se tienden a descartar. Luego se hace el procesamiento, donde hay transformación de datos. Nosotros la vez pasada ya habíamos hablado de ETLs, reducción de la dimensionalidad, entonces es tratar de hacer eso un poquito más compacto. Creación de características, es como qué características deseamos medir. Y las creamos acá dentro de la procesamiento de datos. Normalización de datos. Normalización de datos es lo que yo les hablaba la vez pasada de homogeneizar los datos. Entonces, si en un sistema hay un código y en otro, tratar de que todos queden con el mismo código, sí, que el código sea único para todos. Y por ejemplo, en el sistema A escriben cédula y en el sistema B no escriben cédula, sino CC. Entonces, tratar de homogeneizar esos datos para que allá queden, queden parejitos, queden bien, digamos. Eso es el tema de normalización de datos, variables correlacionadas. Estas variables correlacionadas es como un poco complejo hacerlo porque es mirar qué se relaciona con qué o dónde ustedes encuentran relación. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, no, una variable correlacionada, por ejemplo, es el aumento de la temperatura con los movimientos telúricos. No sé si eso tenga correlación. Ustedes que saben ahí, no sé si eso... No, no, en esos dos temas no hay relación, pero pues entendemos como El el ejemplo. concepto, Pues. ¿sí? Sí, Sí, esas sí, son sí. como variables correlacionadas. Que ustedes en determinado momento digan, no sé, cuando llueve, no sé, Pues puede ser un ejemplo, puede ser que a mayor precipitaciones, procesos de remoción en masa, o sea, deslizamientos
se Por presentan ejemplo, con más frecuencia en determinados sectores. eso, por ejemplo, eso es una variable correlacionada. Por ejemplo, que ustedes pudieran encontrar, o sea, sí, otra variable así, no sé, que a mayor nubosidad, eh, mayor sequía, o no sé si, por ejemplo, tengan que ver los rayos con las nubosidades. O sea, esos son como Sí, variables que ustedes encuentren que puedan correlacionarse de cierta manera, ¿sí? Y por último, hay un tema que se llama discretización. Ustedes, esto es larguísimo, entonces cuando tengan espacio, ustedes pónganse a leer de esos conceptos porque esto es larguísimo. O sea, esto es un tema de... Yo podría hacer una clase completa de solo discretización, pero entonces la discretización es tratar como eh, de, de que las variables estén como en el mismo rango. Tal vez era algo como lo que yo les explicaba qué día, que si hay cosas que están en los extremos, pues tratar de discretizar eso es como eliminar esos extremos de los datos, ¿sí? Tratar de eliminar esos extremos o pasarlos a otro lado, pasarlos a una tabla nueva o algo, pero evitar de que como que ellos, que esos extremos dañen las estadísticas, ¿sí? O sea, que esos extremos incidan muy fuerte sobre las estadísticas. Luego sigue el modelado. Aquí cuando hablan de clasificación, regresión, agrupamiento, asociación, secuenciación, estos son algoritmos que se utilizan pues, dentro de inteligencia artificial, pero pues también realmente estos son algoritmos estadísticos. Entonces, ¿qué es clasificación? Por ejemplo, que el algoritmo solo se encarga de encontrar estas variables correlacionadas de acá. Él solito, y empieza a clasificar. Hagan de cuenta que ustedes tienen un universo de datos, una bolita con muchos puntos, y el algoritmo de clasificación empieza a juntarlos. Esperen a ver si logro, si tengo por acá el iPad y les explico más o menos qué es ese tema de correlación, para que lo tengan ahí como, pues, como referencia. Ese es un tema que no es, digamos que no es tan sencillo de entender como en una clase, pero vamos a mirar si les puedo dar por lo menos un indicio de, de lo que es. Ay, qué pena. Cerré. Agreguemos una hojita nueva. Agreguemos una hojita nueva y revisamos el tema. Listo, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes tienen un universo de datos. Digamos que ustedes tienen su universo de datos es así. Chan, 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 chan. ¿Sí? Y tienen una serie de datos acá, ¿cierto? Un montón de puntos acá. Cada punto de esos es un dato, ¿cierto? Chin, 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 chin. Muchos datos tienen ustedes dentro del universo de datos. Cuando se habla de esto que está, ay, de esto que estaba acá, que son los algoritmos de clasificación, los algoritmos de clasificación son algoritmos que se encargan de clasificar los datos. Entonces usted les dice, bueno, búsqueme qué grupos hay. Y él empieza a mirar bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero el más común es un tema de cercanía de datos. Entonces él llega y dice, no, vea, estos están cerca. Se los agrupa. Dice, mire, estos también están cerca acá. Y se los agrupa. Estos están cerca y se los agrupa. Uy, vea, estos están cerca y los agrupa. Estos están cerca y los agrupa. Estos están cerca y los agrupa. Puede ser que encuentre un grupo así. Dice, estos datos tienen similitud en tal vaina y los agrupa. ¿Sí? Ese es el tema de clasificación. Uno no lo hace, lo hace el algoritmo. Y uno puede llegar a encontrar patrones basados en esa dispersión de datos, que serían muy difícil hacerlos como a ojo. Entonces él llega y puede decir, mire, estos datos que están acá son incendios ocurridos en casas donde hay adultos mayores. Y usted, uy, pucha, ese patrón, a mí nunca se me ha ocurrido. A mí nunca se me ha ocurrido revisar que los incendios en las casas
vea, hay un grupo gigante que ocurre en casas donde tienen un adulto mayor de 60 años. Si me hago explicar, es como que estas clasificaciones, ellos intentan hacer agrupaciones por datos que encuentren comunes, que a veces uno no ve, ¿sí? Por eso es que hablan que cuando uno organiza los datos y empieza a hacer todo este tema de análisis y minería de datos, se encuentra datos que para uno son ocultos. Por eso es que yo les hablaba como de diamantes, de datos que no son fáciles de ver a ojo. No sé si me hago explicar ahí. Sí, señor. Sí, él lo hace automático, uno no tiene que meterle tanta, como, pues es poner a correr el algoritmo y el algoritmo. A veces usted corre el algoritmo y le encuentra bobadas, ¿sí? O sea, Por ejemplo, es como una correlación de una nube de información y sí, donde algo encuentra así. alguna similitud, alguna condición que los haga eh, como, sí, relacionar, ese es el término. Sí, él Sí, como el relaciona ejemplo el que, universo de datos sí, por cosas inclusive que uno no se imagina. ahí puede ser por la ubicación. Entonces uno puede Por decir ejemplo, que el COVID se concentró más en la zona de la terminal de transportes de la ciudad, o en el sí, puerto XY, que, alguna cosa así, ¿no? Me por imagino. ejemplo, Y por fechas. pero esos datos, por ejemplo, son datos que uno se preguntaría, son datos, digamos, que, uy, a mí me gustaría saber o qué zonas tuvieron COVID, pero esta vaina encuentra datos muy raros. Por ejemplo, le podría encontrar, vea, es que el COVID se dio más en las personas que tienen dos hijos, es la población más grande que tuvo COVID, por encima de las personas que tienen un hijo, o algo así. O mire, el COVID se dio más en las personas cuya ascendencia es de Boyacá. Cosas como así que son como que usted queda como, pucha, o sea, qué raro esto, ¿sí? O nunca se me hubiera ocurrido preguntarle esto. Hay dos maneras de utilizar esto. Esto todo eso se hace con Machine Learning. Hay dos maneras de hacer eso. Hay algoritmos de Machine Learning a los que usted les pone un dato objetivo, o sea, a los que usted les dice, venga, encuéntreme la correlación con edad, ¿sí? Agrúpemelos por edad, o sea, busque datos que sean comunes, hágame agrupaciones y clasificación por la variable edad. Entonces, él trata de alguna manera de hacer la correlación por la variable edad. Pero hay una manera también donde se llaman como desatendidos, donde usted al algoritmo le dice, encuentre correlaciones. Yo no le voy a decir por qué variable, yo no le voy a decir cómo es la correlación, sino encuéntrela. Encuentre lo que usted encuentre ahí en correlaciones. Y él empieza a buscar y en ese tipo de ejercicios es donde salen cosas así como, digamos, como datos muy escondidos. A veces no son relevantes. Por eso es que están las dos maneras, porque una es cuando usted tiene unos datos objetivos y la otra es cuando no los tiene. Entonces, siempre están como las dos maneras de ejecutar algoritmos de clasificación. Bueno, pues de Machine Learning realmente es eso. Hay algoritmos supervisados y no supervisados se llama. Cuando es supervisado es cuando usted les coloca una data objetiva y cuando son no supervisados es porque usted deja que los datos mismos hablen, que ellos mismos muestren correlaciones. ¿Qué cuál usar? Los dos son útiles, dependiendo del momento. A veces usted se pone a trabajar con estos datos no supervisados cuando los mismos datos se buscan y hablan y encuentra uno es pura basura, o sea, como, como si le muestra cosas a uno que pues no son relevantes. Por ejemplo, a usted que le dijera, no, es que los incendios se dan en las casas de las personas que tienen ojos azules. Usted, pues, ¿eso para qué me va a servir? No, 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 no. El ADN, profe, el ADN puede ser un factor ahí relacionado. Por ejemplo, sí, o sea, pero sí, salen datos como así, como de ese tipo. A mí me han salido unos datos ahí como súper locos donde que uno dice como que, pucha, o sea, no. ¿Para qué me sirve eso? O sea, por ejemplo, a mí me han salido datos, por ejemplo, que las personas que no pagan a tiempo son personas que calzan más de 41. Y uno decía, pero, pues, ¿eso qué tiene que ver? O sea, de alguna manera una empresa de riesgos de pronto le funcionaría para saber en los préstamos si le presta a personas que calcen más de 41 o no, porque el riesgo es alto, porque esas personas tienden a pagar menos. Sí, pero por ejemplo a una empresa como
no sé, como una caja de compensación, eso no es relevante, porque pues ellos no trabajan su economía o no miden el tema del copago basado en características físicas, sino en características salariales. Entonces, eso es lo que toca mirar, ¿sí? Eso es como lo que toca Oscar, revisar. Dime, una consulta, Oscar. Pues cuéntame. que te escucho de eso del que no paga a tiempo y le calza 41. Digamos que uno en estos procesos siempre, siempre tal vez va a necesitar analizar desde otro punto de vista los resultados. Es decir, por ejemplo, que el que no pague sea que los que cansan más de 41 o lo que tú decías ahorita Sí. el de los ojos azules, pues es algo como con poco sentido, ¿no? Ujú. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos datos, porque los datos son muy malos, o efectivamente siempre después que se hace esta analítica o esta analítica sobre los datos, siempre necesito de un humano que venga y diga, uy, no, pero ¿qué tienen que ver los ojos azules? O Sí, lo que pasa como uno dice, no, ven, esto no está bien. es que por eso les decía que hay como dos maneras de procesar, o hay dos maneras de obtener resultados. Una que son algoritmos que son supervisados, ¿sí? Cuando hablo de algoritmos supervisados es cuando tú colocas unas variables objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno ya sabe, uno ya conoce el negocio más o menos. Entonces te dice, no, lo que yo quiero saber es ventas por producto, por ejemplo, porque esas dos variables para mí son vitales. Entonces, si se fijan acá, están los algoritmos y cada algoritmo o bueno, cada grupo de algoritmos, digamos, porque de clasificación hay muchos, de regresión hay muchos. Cada grupo de algoritmos tiene una P o una D. Cuando se habla de P son algoritmos predictivos y cuando se habla de D son descriptivos. Cuando hablamos de descriptivos es cuando él te da como una información acerca de los datos que tiene, pero no te sirve para predecir nada. Simplemente es que él te da un dato como por ejemplo el que te acabo de dar, que dice, no, es que las personas que calzan más de 41 no pagan. Sí, por ejemplo. Esos son tipos de algoritmos descriptivos. Cuando usted habla de predicción, es por ejemplo cuando usted recibe un dato más allá. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, es que dicen que todos los hombres, que uno por qué se va a guiar en si un hombre es bueno o malo basado en su pasado. Es como un chiste ahí clásico en este tema de minería de datos. Y la mujer saca y hace un algoritmo de regresión lineal y dice, sí. Y entonces dice, si él fue malo con 5 mujeres, probablemente va a ser malo conmigo. Porque hice la estadística y de 6 mujeres fue malo con 5. Entonces, ¿por qué va a ser bueno conmigo? Sin embargo, la predicción, ¿ustedes creen que una predicción es real? Se basa en hechos ya que han ocurrido y se fundamenta en análisis complementarios y eso pasa, por ejemplo, en el tema sísmico. Ok, En el tema sísmico es un fenómeno que es predictivo. Si uno lo mira, digamos, los registros históricos y con los estudios de neotectónica y de la ciencia de la Tierra y demás, pues se establece que hay unas condiciones de determinadas zonas de un territorio que tienen un potencial de que se presente un fenómeno con tal potencial. Y así se construyen, inclusive los mapas de amenaza por cualquiera de los fenómenos que hay, sea el sísmico, el de inundación, remoción, en masa y demás, que son análisis que se basan en esos conceptos. ok. Ahí es importante entender que las predicciones no siempre son reales. Si una predicción no deja de ser una predicción. O sea, yo predigo que puede pasar, pero puede pasar, no quiere decir que pase, porque si pasara sería una realidad, sería una descripción de un fenómeno. Por ejemplo, ¿qué se puede? Hay gente que dice, ay, es que están prediciendo los eclipses solares. Eso no es una predicción, eso es una descripción, porque son fenómenos cíclicos, ¿sí? O sea, no es que un día digan, ay, hoy va a haber eclipse y no hubo. Y usted dice, hijo de madre, no hubo. Pues eso no es una predicción, es un fenómeno que es cíclico y al existir un fenómeno cíclico usted puede tener un análisis descriptivo, porque usted efectivamente puede decir que eso va a ocurrir. Cuando usted hace una predicción, no. Las predicciones sirven para tomar decisiones
pero no dejan de ser decisiones basadas en un margen de error, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo. Entonces Jacqueline preguntaba, ¿por qué a veces salen datos así como raros y uno no sabe? Eso es porque uno todavía no ha tenido la experticia o uno no sabe qué variables de entrada darle a estos datos, a estos modelos, ¿sí? Como les digo, hay modelos que son supervisados y no supervisados donde uno, igual al modelo de estos que usted quiera, usted tiene que darle las variables. Por ejemplo, este de regresión con el ejemplo que estamos diciendo de si el hombre se va a portar bien o mal con usted, pues ¿qué dato le tiene que dar usted? Pues datos históricos, digamos, de relaciones anteriores, por ejemplo, de maltrato. Uno, entonces un dato, ¿cuántas veces ha maltratado? ¿Con cuántas mujeres antes ha estado? Y, por ejemplo, no sé, se me ocurre que el tiempo de relación con cada una de esas mujeres. Entonces usted, basado en esos tres datos, podría hacer un modelo de regresión lineal, que esto es álgebra lineal, ¿no? Es álgebra lineal, donde usted hace un modelo de regresión lineal para que él le regale una predicción y le diga cómo se va a portar con usted, también ingresando características suyas. Vea, yo soy de mal genio, soy así, así, ¿será que esto puede funcionar? Y él le puede decir, no, esa relación va a ser un desastre. Y usted dice, bueno, pues yo me arriesgo, porque pues esto tiene un margen de error y me meto y resulta que cuando se metió con esa persona le fue supremamente bien. Sí, o sea, los algoritmos de predicción sirven para tener usted una variable adicional para la toma de decisiones, pero esa variable no debe ser tomada como una realidad nunca. Eso es súper importante, ¿no? Eso es supremamente importante y es que ellos sirven para tomar decisiones y para analizar riesgo, ¿sí? En la predicción. Si le sale a usted un dato descriptivo, pues ese no lo pregunte y no lo vea como un riesgo, o sea, digamos que no lo dude, porque es un dato descriptivo, quiere decir que ya va a pasar, o sea, pero este tema de todo lo que es predicción es hacia adelante y es difícil que alguien le garantice cierto porcentaje sobre esos algoritmos de regresión, ¿sí? De todas formas, cuando usted corre cosas con Machine Learning y eso, él le da porcentajes de predicción, ¿no? Entonces él le dice, vea, esto puede ocurrir a un 80%, esto puede ocurrir a un 85, un 90, un 96. Él le da como unos márgenes de precisión, se llama eso. Él le da como unos márgenes de precisión cuando usted ejecuta los algoritmos. Entonces, es eso. No sé si te quedó como claro, Jacqueline. Sí, 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 eso era, pues es como decir, pues tengo que preguntarlo como con la inteligencia artificial, ¿no? Tengo que preguntarlo de manera correcta para obtener una respuesta Claro, correcta. y nadie te va a enseñar cómo preguntarlo. Ese es el problema de toda esta vaina, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, uy, ChatGPT es una maravilla. Pero, por ejemplo, ahorita ya hay que saber preguntarle. Hay gente que ya está haciendo cursos de tagging, se llama eso. Es qué tags coloco yo para preguntar o generar cosas. ¿Sí? Hay, hay inteligencia artificial para generar imágenes. Pero si usted no sabe preguntar de la manera adecuada o no sabe colocar los tags de la manera adecuada, pues va a tener resultados que no van a ser los que usted espera. Entonces, ahorita, por ejemplo, con la inteligencia artificial ya todo el mundo se está dando cuenta que no solo hay que tener la herramienta, sino hay que saber usarla. Y usted dice, pero si es inteligencia artificial, me tiene que leer la mente y tiene que hacerlo así. Pero no, las inteligencias artificiales dependen en gran manera de la entrada de datos, ¿vale? El curso, lástima que el curso sea tan corto. Dime. Que sí, que de acuerdo. Sí, lástima que el curso sea tan corto porque uno debería llegar a ver ejemplos. Por ahí vi que hay un curso como de analítica. De pronto uno podría llegar a ver ejemplos y revisar en código cómo funciona esto. Así ustedes no sean programadores, pero que pudieran ver cómo un programador puede generar un modelo de este tipo. Sí, como un ejemplito ahí sencillo donde ustedes puedan ver lo fácil que es analizar datos, por ejemplo, con Python. Yo manejo varios lenguajes de programación, pero últimamente estoy más enfocado a Python porque ahí está todo. Todo se está desarrollando en Python. Digamos que todo, las librerías grandes, ya hay modelos hechos, ya hay algoritmos hechos, todo el mundo está trabajando en Python y dejando librerías gratis y eso ayuda a que crezca muchísimo digamos, la comunidad y que a medida que va creciendo la comunidad, pues cada vez es más fácil generar modelos. Y ellos ya tienen librerías para
pintar datos, para exportar a Excel, para cargar archivos de Excel, para cargar de bases de datos. Y realmente es muy rápido. Google tiene una iniciativa que se llama Google Colab, que es una plataforma en línea para que ustedes puedan trabajar sin necesidad de instalar Python en sus máquinas, sino que ustedes entren ahí y puedan generar, ¿cómo decirlo? Para que puedan generar modelos. Es que no sé si yo tengo un modelo mío aquí. Regálenme un segundo y les muestro solo a carácter como, ¿cómo se dirá eso? Sí, como ejemplo para que puedan ver cómo yo tengo un montón de cosas. Deep Learning, Autoencoder. No recuerdo cuál es este. Vamos a ver qué ejemplo tengo yo acá hecho para que lo puedan ver. Ah, esto es un autoencoder. Es como la manera en que uno genera filtros. A ver si este es un algoritmo que hice para identificar números. Una placa con data inputs. ¿Esto cómo funciona? Uno coge como píxel a píxel y empieza a leer hasta que uno puede identificar un número de una imagen. Entonces la idea es que a usted le pasan imágenes con números y uno pueda. Eso se hizo para un tema de unos. De identificar como números de placas. Ruido. Si ven que, por ejemplo, aquí arriba tienen mucho ruido y acá abajo baja un poquito el ruido, un poquitico, es porque uno con algoritmos alcanza como a limpiarlo. Esperen a ver si tengo otro que se llama chévere. Por ejemplo, de análisis de, no sé si este es el de sensor gradiente. Bueno, eso hay un montón de cosas ahí. No, tengo ya ahí. Si hay alguno que les pueda mostrar. Este es un entrenamiento, pero de qué. Este es el de los numeritos, otra prueba seguro de los números. Hijo de pucha, venga, lo revisemos acá. Este es un data frame. A ver si tengo. Ah, este es un análisis de un data frame. Entonces, digamos que aquí es muy fácil. Por ejemplo, ¿qué es un data frame? Como un conjunto de datos. Entonces, aquí lo que yo hago es que cargo un archivo desde Excel, y lo muestro acá, en las 5 primeras filas. Aquí tengo las dimensiones. Ah, miren, entonces, por ejemplo, con una sola instrucción, usted puede sacar desviaciones estándar, lo parte en cuartiles, cuál es el mínimo, el máximo de un dataset. En China aquí tengo unos ejercicios. No sé si tengo uno con gráficos, es que hay unos muy chéveres. Esperen a ver si encuentro, es que no me acuerdo. Dealer, entrenamiento. Yo sí que tengo unos muy chéveres. Hay Profe, unos de. ahí está haciendo todo el proceso de minería de datos. No tanto todo el proceso, Con la búsqueda con de la lo que búsqueda. queremos ver. Es que todo es por desordenado, es que tengo eso así porque yo debería tener eso más ordenado. Pero hay unos que tienen análisis de datos gráficos, no sé dónde estarán. Pero eso es una belleza ver cómo esta vaina analiza los datos. Yo tengo uno hecho para enfermedades. Es que no me acuerdo dónde está. Yo hice un análisis sobre el cáncer, pero no sé por qué no lo tengo acá. Ya miramos en el drive. Autoencoder. Semana 3. No, después voy a tenerlo para la próxima clase y se los muestro. Y ahí tengo unos donde se hacen análisis sobre proteínas para personas que están enfermas de cáncer, donde se revisa las tasas de mortalidad y todo basado en eso y se encuentran unas variables así como escondidas. En una de esas se encuentran unos temas de unas proteínas que no estaban, que no estaban siendo tenidas en cuenta en el modelo de análisis. ¿Y quién lo lanza? Pues un algoritmo de agrupamiento, donde no se le entregan variables de entrada, sino se le dice, venga, hágale, entre y agrupe variables y encuentre correlación entre variables. Entonces, más o menos esa plataforma Google Colab es en línea. Usted programa ahí en línea y no tiene que instalar en su máquina ningún entorno de desarrollo ni nada. Entonces, es chévere para que ustedes puedan hacer pruebas en algún momento como de sus datos, cargan los Excel ahí. Y aparte que eso lo ejecuta en la nube de Google. Entonces ahí usted les puede decir como,
por ejemplo, use 8 cores, use 4 cores, use GPU, porque todo este procesamiento no lo realiza sobre procesadores normales, sino pues sobre procesadores gráficos. Porque los procesadores normales, ustedes saben que son como líneas así, ¿no? O sea, cuando usted habla de hilos de procesamiento, hagan cuenta que hay un hilo acá, otro hilo acá, otro hilo acá, otro hilo acá. Trabajan en paralelo, pero a nivel de hilos. La GPU no trabaja así, que la GPU son las tarjetas gráficas. Por eso es que los gamers y todo usan estas tarjetas gráficas porque el procesamiento lo hacen las dos líneas, tanto así como así. Entonces, en cada celda usted puede generar diferentes tipos de procesamiento. Eso ayuda muchísimo. Entonces, usted puede tener el procesador más bravo que tenga, pero él no le va a permitir hacer el procesamiento. Digamos que ellos están limitados a cierta cantidad de hilos. Las GPU procesan de una manera diferente porque están hechos para procesar gráficos, entonces procesan es como en matriz. Sí, los procesadores procesan como en línea, como en fila, pero las GPUs procesan a nivel matricial. Entonces eso ayuda a tener mucha agilidad. Listo, y por último hablamos de evaluación y entendimiento, donde hay reportes y visualización. Después, 10 años atrás, ya empezamos a hablar de especialistas en analítica predictiva. Entonces ya están hablando de que pues ya hay conocimientos en SQL, R, Python. Es casi la misma, es mucho ha evolucionado el cargo, pero pues prácticamente lo mismo. Aquí ya se agregan más habilidades blandas. Entonces aquí se capacidad de análisis, trabajo bajo presión, alta tolerancia a prestación, método de organización, visión de negocio. Entonces aquí ya empiezan a meter el negocio. Porque antes esa gente no se preocupaba nada por el negocio. Ellos casi no conocían el negocio. Ellos esperaban que el gerente comercial que era para los que generalmente se hacían este tipo de análisis, le dijera qué había que hacer y lo hacían y ya. Entonces aquí ya hablamos de visión de negocio. Esta es una imagen ahí que tenemos de modelamiento predictivo. Entonces, ¿cómo se hacen esos modelamientos predictivos? Entonces, primero se recogen los datos, los procesos todos son muy similares. Entonces, miren, aquí hay un tema de recolección de datos. Eso lo llaman data sources, es de donde traigo los datos. ¿Sí? Ese concepto lo van a encontrar muchísimo cuando lean, porque a todos lo llaman data sources. Data source es como de dónde obtengo los datos. Entonces, para mí un data source es el sistema, no sé, sismológico nacional. Para mí otro data source es el sistema no sé qué del Agustín Codazzi. Para mí otro data source son los archivos de Excel que llena Martica a mano allá abajo. Para mí otro data source es las imágenes que entrega el satélite. ¿Sí? Esos son data source, son como las fuentes de los datos. Ese es data source. Luego te hablan aquí el conjunto de datos Big Data, entonces te coge todos esos data source y los coloca en un conjunto de datos y luego trabaja con algoritmos de aprendizaje. Entonces aquí hablan series de tiempo, regresiones, correlaciones, asociaciones, clasificaciones, clustering, valles, nada. Estos son algoritmos ya específicos, son nombres de los algoritmos. Los algoritmos de valles, este es el de, se llama este es el de vecinos, se llama así, algoritmo K-means se llama. Son algoritmos que ayudan a encontrar los vecinos. Ah, bueno, este es un tema también importante que tampoco nadie tiene la solución. Y es que dependiendo los datos que usted tenga, asimismo es el algoritmo que usted debe usar. Digamos que ese es como el coco de la inteligencia artificial o ese es el coco de análisis de datos. Y es que nadie le va a decir a usted qué algoritmo usa en qué momento. Eso nadie se lo dice. ¿Qué se lo dice a usted? Su análisis matemático. No hay nada más que le diga eso. O probar, ¿no? Porque esos algoritmos ya existen y ya funcionan. Usted coge a una librería y le dice, ay, venga, yo quiero que me haga eso por Bayes. Y el Bayes lo hace y le retorna el resultado. Y hay muchos algoritmos que sirven para lo mismo. Entonces, por ejemplo, ay, yo quiero que lo haga por K-means. El Bayes lo hace. Hay otro que dice, ay, yo quiero que lo haga por árboles de decisión. Ah, listo, yo quiero que lo haga por Random Forest, que es como árboles random, ¿sí? Como un bosque aleatorio. Bosque aleatorio. Yo quiero que lo haga por un Random Forest. El bailo así le retorna datos. Del mismo conjunto de datos para la misma solución que usted requiere, hay muchos algoritmos que usted puede correr. Hay unos que son más exactos y otros menos exactos con sus datos. No quiere decir que porque una vez le funcionó el de Random Forest, siempre para cualquier problema que usted tenga, con diferentes datos le pase Random Forest, que ese es el más exacto. No. O sea, ellos por eso han inventado diferentes algoritmos, porque no han encontrado un algoritmo que sea exacto, entonces uno lo que tiene que hacer, uno es prueba y error, ¿sí? Y es vaya y pruebe con diferentes a ver cuál algoritmo es el que le da el mejor resultado.
Y lo otro, que es lo que me parece más lógico, es que uno conozca cómo funciona ese algoritmo al interior y basado en un análisis matemático puede elegir usted cuál quiere. Pero digamos que las dos maneras son viables, ¿sí? Yo a veces me he metido a hacer análisis matemático sobre algunas cosas y me he cansado y digo, no, entiendo, no he podido hacerlo. Entonces me pongo prefiero perder 3 o 4 días pasando los datos por cada algoritmo porque ya llevo una semana haciendo análisis matemático. Entonces digamos que es relativo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces cuando alguien les diga, ay, es que este algoritmo es mejor que este, entonces usted le dice, bueno, ¿y mejor para qué? ¿Y mejor con qué conjunto de datos? Porque si alguien tuviera el secreto y dijeras que este algoritmo es el que siempre me soluciona todo, pues dejarían de usar los otros y ni siquiera existirían. Pero cada algoritmo tiene sus fortalezas y sus debilidades, pues no deja de ser un algoritmo probado con un conjunto de datos finito, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que funcione con todos. Aquí tienen esta R acá porque R es un lenguaje de programación y yo lo descargué de una página que trabaja con R. Entonces, listo, hay preparación de datos, entonces aquí hablan de análisis de métodos, entonces estadísticos, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial. Luego hablan de diseño e implementación, donde hay pruebas, validación, selección del modelo más adecuado, ¿sí ven? Selección del modelo más adecuado, porque hay que revisar cuál es el modelo más adecuado. Aquí hablan de algoritmos de aprendizaje y aquí de modelos predictivos. Entonces, por ejemplo, aquí se vea pronóstico de ventas basados en series de tiempo. ¿Qué creen que necesitan ustedes para tener un modelo predictivo? ¿Qué datos Información, tienen que tener? Información información histórica. histórica de cómo se ha eh, manifestado a través de determinada ventana de tiempo las ventas, ¿no? En este caso. Entonces, Claro, entre más información tengan en un espacio de tiempo mayor, pues, los resultados de predicciones van a ser más relativamente acertados. más acertados. Es básicamente. Correcto. Y aquí digamos que en así como se muestra en la diapositiva, así es que se desarrollan las estimaciones de pérdidas y daños por terremoto. Ese es como el mismo concepto, así como esa secuencia que vemos ahí. Ok. Sí, eso debe funcionar así. ¿Por qué les digo que debe funcionar así? Porque esta es la manera en que funcionan los modelos predictivos, con datos históricos. O sea, entre más amplio sea el rango que usted tiene hacia atrás, mejor va a ser la predicción. Ahora, tienen que revisar que, que en los modelos predictivos también hay una vaina que aquí no he encontrado en ningún lado, pero el que yo les he hablado bastante. Y es que uno tiene que tener una variable dentro de los modelos predictivos y es el contexto, ¿no? A veces uno elimina cosas del contexto porque hay contextos que dañan todo. Por ejemplo, no sé, eh, hay cosas que uno no cree que afecten, pero por ejemplo, por ejemplo, usted está haciendo un modelo predictivo de ventas y ustedes creen que ahí el contexto social importa o el contexto el contexto político. Si usted está haciendo Totalmente, sí, claro. Tiene claro, injerencia. entonces, sí, no es lo mismo si sube un gobierno de derecha, si sube un gobierno de izquierda, dependiendo del producto que usted tenga, ¿sí? De trabajo, ¿sí? Eh, por ejemplo, si sube la gasolina o no, si baja, todo eso influyen no solo los datos históricos, sino también los contextos socioeconómicos y sociopolíticos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno haga estos modelamientos predictivos y análisis estadístico. Por ejemplo, nadie puede predecir, por ejemplo, una guerra. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en, en Europa, bueno, en la parte entre Israel y Siria. Uno no puede predecir quién va a reaccionar, quién no va a reaccionar, pero eso sí afecta directamente los modelos cuando sus datos dependen directamente de ese tipo de cosas. Entonces, a veces incluir esos datos del contexto es muy importante y a veces también es importante quitarlos, porque, por ejemplo, no sé, usted lleva en toda la historia usted lleva, voy a decir una bobada, pero usted lleva 60 años de gobierno de derecha y resulta que por allá en el 70 hubo
4 años que hubo un gobierno de izquierda y eso cogió los datos y los volvió locos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Entonces lo que uno hace es que para que esas predicciones se ajusten un poco más, uno lo que hace es que puede uno obviar esos 4 años, donde se dio cuenta que lo que pasó en esos 4 años fue que los datos tuvieron una dispersión anormal, ¿sí? Eso también se hace cuando usted está trabajando en este tipo de modelamiento predictivo y es tener un análisis como sociocultural, socioeconómico y sociopolítico que le pueda decir a usted, eh, le puede dar a usted el criterio de decir, vea, yo definitivamente estos datos los voy a obviar porque esto lo que me hizo fue una dispersión horrible y al final mi modelo predictivo va a estar superditado a eso. Y digamos, estoy en un tema donde yo sé que no va a haber presidentes de, no sé, de izquierda aquí para adelante, por X o Y motivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, sí. Más o menos. Ese tema es complejo y eso no se lo va a resolver a uno ningún algoritmo. Es llamado un tema de experiencia, como de- y también como de riesgo, ¿no? Y de conocimiento del negocio. Ahí se emplea mucho el criterio de experto en varios de estos asuntos. Sí, no, esta vaina es, si bien hay muchas cosas ya hechas, por eso es que hay científicos de datos y todo ese tema, porque si esto estuviera ya, si fuera una realidad absoluta, pues uno lo que haría es que ingresa los datos a una plataforma y la plataforma se los retorna, pero detrás de todo esto, a uno nadie le dice eso, ¿saben? Ustedes ven y todas las personas, pues yo en los cursos que he estado de todo esto y la gente, y sobre todo pasa con la gente que está muy nueva en esto, ¿sí? Entonces, que le creen al dato, uff, o sea, 100%. ¿Sí? Entonces el dato es la realidad y le creen al dato 100%. No, es que toca meter todo, es que toca hacerlo. Al pie de la letra, mire, es que el modelo me dice que son 10 pasos y no me puedo saltar absolutamente nada de los 10 pasos porque la metodología me dice tal cosa. Pero uno con el tiempo aprende a entender que, que los modelos los tiene que ajustar uno. Y así suene como raro, pero la experiencia en esta vaina pega durísimo porque es la diferencia entre un pronóstico acertado y un pronóstico no tan acertado. Así la matemática sea exacto y hay gente que dice que el dato no miente y tienen toda la razón, pero hay que preparar esos datos y el que prepara los datos pues es una persona, un ser humano y el ser humano debe tener criterios sobre la preparación de esos datos. ¿Sí? Entonces eso ya lo da un poquito como la experiencia y el conocimiento del negocio, conocer usted su negocio, mucho, eso ayuda mucho, porque a veces hay gente que se involucra en hacer proyectos gigantes de esta vaina y no se dedica a conocer el negocio, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo analizar datos de banca que analizar datos, por ejemplo, de ustedes, por ejemplo, hay gente ¿qué tal si alguien se pusiera a hacerles una consultoría de esto y se metiera de cabeza en hacer esto y no supiera que es un sismo, que es un desastre, y no supiera sus fuentes de datos de dónde vienen, sino que usted le entrega un conjunto de datos y él se dedica a hacer análisis sobre ese conjunto de datos? Eso no sirve de la manera que uno espera, porque uno tiene que conocer el negocio para saber qué datos está botando, ¿no? A mí, a nosotros nos pasó que nosotros le entregamos un trabajo, una parte de un trabajo a un pelado que estaba recién egresado, pero era de una universidad muy, muy reconocida aquí del país. Y el pelado creía que se las sabía todas. Y entonces nosotros le soltamos una información de datos para que nos sacara una predicción de unos sistemas de atención al cliente. Y al final, después de 2 semanas, el pelado nos llegó con la predicción y dijo, ay, mire, lo que pasa es que yo me di cuenta que las personas que abandonan las citas son las personas de menos de 30 años. Mire, ellos piden una cita y la abandonan. Entonces hay que hacer campañas sobre las personas de menos de 30 años para que no abandonen las citas y todo. Y entonces ahí fue cuando llegó alguien del negocio y le dijo, ah, no, eso no es así, ellos no las abandonan. Lo que pasa es que las personas de menos de 30 años no van por ese flujo. Ellos solicitan ahí su cita, pero el tema es que ellos llegan allá y nosotros tenemos un departamento de atención a la juventud y ellos van por otro lado y pues cancelan la cita porque pues ya no la necesitan porque ellos pasan directos por el otro. Y el pelado duró como 3, 4 semanas haciendo un modelo para decir eso, para hacer digamos, para quedar allá mal delante de todo el negocio, porque imagínese usted después de 4 semanas de análisis matemático de datos y llega con eso y llega una persona ahí de negocio y le dice, no, pero es que usted, mira, ellos lo que pasa es que pasan por otro lado.
Entonces es importantísimo conocer el negocio, conocer sobre lo que usted está trabajando, porque lo que para usted son datos ocultos, de pronto para una persona que está día a día en el negocio son datos diarios que pues qué bobada que usted le diga eso, ¿sí? Entonces es importante conocer el negocio. Ahora miramos cuál es el cargo actual. Entonces actualmente ya no hablan ni de estadísticas ni de mineros de datos, sino hablan de científicos de datos. Están tratando de volver los datos una ciencia. Pues de hecho es una ciencia, porque, bueno, la combinación de varias ciencias, porque es la combinación de ciencias de matemática y de analítica, ¿no? Y también de ciencias de TI. Entonces, ahora que piden, pues aquí hay un tema, un concepto interesante, que es casi lo mismo de los anteriores, solo que aquí ya están pidiendo procesamiento de datos en la nube y piden un tema de algo que se llama staging, que el staging es como almacenamiento de datos en tiempo real, pero no datos como en base de datos, sino como en memoria. Es como tener datos temporales como en la mitad de algo para poder analizarlos ahí y no tener que ir hasta las bases de datos. Yo no sé si ustedes han tenido, bueno, miren a ver si les puedo dibujar otra vez acá, a ver si lo podemos volver a conectar con el receiver y les explico qué es staging. Eso resuelve un montón de problemas, sino que uno no lo conoce, ¿sí? Por ejemplo, de pronto eso les va a servir a las personas que están aquí de TI o de infraestructura. Yo creo que de pronto les sirve. Listo. Resulta que, ¿qué pasa con ese staging o qué es ese concepto? Bueno, ¿alguno lo conoce? Que aquí hay personas de TI. Antes de pregunto, No, ¿no? yo soy de Listo. TI, pero no, pues, No, no. no, seguramente de pronto ustedes lo usan y no saben cómo se llama. Pero resulta que uno tiene, digamos que unas bases de datos acá. ¿Sí? Chin, chin, chin. La base de datos 1 y tenemos otra base de datos acá que es la 2. 2. No me quedo como feo. Tenemos la base de datos 1 y la base de datos 2. Y resulta que ustedes aquí tienen varios sistemas de clientes, ¿sí? Que las consumen. Entonces tienen aquí el sistema de cliente 1, el sistema de cliente 2 y el sistema de cliente 3, que todo el tiempo le están pegando y trayendo información de acá. Todo el tiempo están, péguele y reciba. Péguele y reciba. ¿Sí? Péguele y reciba. Pero resulta, digamos que ellos todo el tiempo le están pegando a la base de datos y trayendo información de un mes hacia atrás. Créanme que esto es un reloj, ¿listo? Digamos que lo que están haciendo es trayendo información de un mes hacia atrás. Todo el día. Todo el día van y traen información de un mes hacia atrás. Todo el día, todo el día, todo el día. Pero resulta que aquí también hay otros sistemas por acá. ¿Sí? Hay otros sistemas que son los transaccionales. Y estos sistemas todo el tiempo le están pegando también a estas bases de datos, ingresando información. ¿Sí? Puede ser que ellos no traigan tanta información, pero todo el tiempo le están pegando para guardar información ahí. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. ¿Qué puede pasar con estos sistemas de acá? Con estas bases de datos, a la que le están pegando todo el tiempo, tanto ingresando información como extrayendo. ¿Te totea? ¿Es un Sí, se término? bloquean, ¿cierto? Se ponen lentas, se pueden bloquear. ¿Estamos de acuerdo, Jacqueline? Tú que eres de tecnología. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Les pasa o no mucho a ustedes? Ay, es que yo no manejo esa parte, pero sí, claro, por ahí a veces les escucho de algunos problemas y podría ser que estén relacionados con esto. Claro, entonces ahí Así es donde es. entonces ahí es donde las empresas que no tienen claro el tema de infraestructura o no tienen recursos o no tienen gente experta en infraestructura, empieza a decirle, ay, no, mire, por favor, como una empresa aquí grande del país que lo hace, ¿no? Entonces dice, ay, venga, los que la cédula termina en 1 y 2, háganlo el lunes. Y los que la cédula termina en 3 y 4, el martes. Y los que terminan en 5 y 6, el miércoles. Le ponen pico y placa a la cédula para acceder al sistema porque lo colapsan. Entonces usted dice, uy, ¿será que eso es una solución? O sea, es una solución de procedimiento, puede funcionar, pero
Pero pues más bien arreglen su sistema. O sea, ¿cómo nos va a poner pico y placa a las células a que yo no puedo acceder? Si soy 8 no puedo acceder el lunes al sistema. ¿Se han escuchado que eso pasa en sistemas así? En las universidades pasa mucho, donde dicen, ay, los de tal carrera se matriculan el lunes, los de tal carrera se matriculan el martes, los de esta otra el miércoles. Ahí Andrés está escribiendo algo. Se puede saturar. Y entonces hacen, en la DIAN para representar la declaración de renta funciona así. En las universidades también funciona así. Entonces usted dice, ay, ¿por qué lo pondrían así? Porque son muy organizados al interior. No es que sean organizados, el tema es que los sistemas de ellos no soportan eso. Porque ¿qué sería más fácil para ellos? Pues que les entregaran todo en un día. Con eso tienen más tiempo para análisis de información. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo hacen así, es porque se saturan los sistemas. Porque los sistemas no tienen la capacidad de soportar em, tanta información. Para eso existe escalabilidad y todo. Lo que pasa es que hay sistemas donde la consulta es tan, pero tan grande que ya ni por más que escalen pueden hacer eso. Entonces, eso no se soluciona a veces a nivel de infraestructura, sino se soluciona, digamos, con soluciones un poco más em, sofisticadas, digámoslo. No más inteligentes, sino un poquito más sofisticadas. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que todo el mundo está ingresando información aquí todo el tiempo, ¿cierto? Y estos manes le están pegando todo el tiempo, pero nosotros dentro de nuestro análisis de infraestructura nos dimos cuenta que estos tres sistemas que se encuentran a este lado, lo que hacen es que le preguntan información siempre a este, pero solo la información del último mes, ¿cierto? No le preguntan más, sino la información del último mes, pero de todas formas yo le estaba accediendo a la base de datos y le consultando. Entonces ahí hubo una persona muy inteligente que se inventó, no sé quién sería, pero que se inventó una solución que lo llaman un staging. Entonces, ¿qué es un staging? Él llegó acá en la mitad, ¿sí? Él llegó acá en la mitad y creó una base de datos en memoria, ¿sí? ¿Qué quiere decir una base de datos en memoria? ¿Alguno que nos ayude? ¿Ni idea? Pues si está en memoria, está cargada temporalmente, no escribirá el disco, me imagino que en algún momento de la programación que tenga. Y Y ya, puede haber ¿cierto? riesgo, ¿no? Sí, claro, donde se caiga este nodo de la mitad, Sí, perdió todo. se, se pierden los datos, ¿cierto? Donde se caiga este nodo de la Pues base de sí, memoria se pierde todo. lo que se haya manejado en ese periodo de tiempo. Correcto. ¿Cómo funcionan estas bases de datos que se llaman staging? Esta vaina llega y cada cierto tiempo, usted le coloca una temporalidad acá, pero entonces cada cierto tiempo o en línea, cuando usted inserta acá, cuando estos sistemas que están acá a la derecha, a la izquierda, qué pena, insertan acá, entonces paralelamente, apenas inserta acá, usted en la base de datos hace algo que se llama bueno, no necesariamente un trigger, pero usted hace algo en la base de datos de acá para que esta base de datos en tiempo real alimente esta, ¿sí? Ojo, la alimente. Esta base de datos de aquí, la mitad, nunca le pregunta a ella por datos. Esta en tiempo real, cuando le llegan los datos, alimenta. Generalmente uno lo hace, no es de la base de datos, es que creo que dibujé aquí mal esto porque de pronto ustedes me confunden. Sino uno lo hace se inventa algo en la mitad acá desde este sistema para que también ingrese el dato acá, ¿sí? Digamos que para que lo duplique, o sea, cuando inserta en la base de datos, también inserta acá en el staging, en la base de datos del medio. Y esa base de datos del medio solo se va a encargar de mantener los datos del último mes, no más del último mes, ¿sí? El man no se encarga de mantener más sino el último mes. Y estos clientes que están acá, ya en vez de pegarle las bases de datos en disco, le pegan esa a la base de datos en memoria. ¿Qué toca tener acá en cuenta? Pues que esta base de datos del centro es en memoria y es volátil, ¿no? ¿Qué quiere decir volátil? Que si se fue la luz o se apagó el servidor, ya queda sin ningún dato. Y cuando queden sin ningún dato, ¿qué creen ustedes que toca? ¿Qué creen que toca hacer cuando se apagó ese servidor? Se fue la luz y se apagó ese servidor y no tenían UPS, no tenían nada que sostuviera la luz de ese servidor. ¿Qué creen que pasa si se va la luz? ¿Qué tocaría hacer? Se pierde las transacciones que hicieron en el periodo de tiempo antes de que esto se sincronizara con la base de datos en disco, pues se pierde.
se pierde, ¿cierto? Toca Entonces, decirle a ¿qué la toca gente, hacer? vuelva a diligenciar lo que, vuelva a cargar lo que había hecho. Sí, pero no tanto, porque se supone que como esto está aquí, esa información está acá, pero también está acá porque la están enviando al tiempo. Entonces, ¿qué hace uno con esa base de datos de staging? Cuando esa base de datos se cae y queda en blanco, pues esta le pide las bases de datos. Es la única oportunidad donde él va y trae los datos. ¿Sí? Claro, pero eso sí está sincronizando en línea. Si todo Ah, lo que claro, sí. inserta lo escribe, y si no, Ahí tiene uno que garantizar que sincronicen en línea. Ahí está la magia. Las dos bases de datos tienen que estar sincronizando en línea. Eso ya ni siquiera lo hace uno, eso ya lo hacen como aplicaciones dedicadas para eso. En la nube hay montones ya que usted le dice como sincronicen esas dos bases en línea y él lo hace por debajo y uno ni siquiera sabe cómo. Pero sincroniza en línea y esto lo mantiene aquí en memoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto disminuye gigantemente la carga que hay sobre estas bases de datos que están acá sobre esta línea. Disminuye tremendamente porque ya la mayoría de clientes que necesitan datos le pegan esa base de datos de memoria que se llama staging y no tienen que estarle pegando a las bases de datos transaccionales todo el tiempo. Uno tiene que evitar a como dé lugar de estarle pegando para extraer información a las bases de datos transaccionales, porque es que las bases de datos transaccionales son las bases de datos de operación. Y los sistemas no pueden estar lentos, los sistemas transaccionales no deberían estar lentos. Aquí dice Andrés, un backup. Entonces el staging funciona como un sistema de almacenamiento temporal que filtra información. Correcto, es como un sistema de almacenamiento temporal que filtra información. Bueno, temporal en teoría, porque él debería funcionar siempre que está el sistema operacional, él debería estar ahí. Es temporal, ¿por qué? Porque pues está en memoria y entonces donde se llegue a caer el servidor, pues él se cae, pero él vuelve y carga, ¿no? Él vuelve y carga la información. Él vuelve y carga la información de otro lado, solo que solo la carga en esos casos cuando se cae el servidor. Sí, entonces digamos que el acceso que hay sobre esas bases de datos en disco, que son las que están acá donde estoy señalando, donde estoy haciendo como la flechita, voy a volverla a hacer para que la vean. eh, pues es como lo que funciona, ¿no? Ya que él dice que no la filtra, es toda la data. Sí, es toda la data, pero por ejemplo, en los stagings uno puede llegar a filtrar la entrada un mes, por ejemplo. Usted dice en el staging solo voy a almacenar un mes, mientras que en las bases de datos en disco que tenemos con el 1 y con el 2 está la información de toda la historia, de toda la vida. Pero nosotros nos dimos cuenta que muchos clientes solo traen la información de un mes. Pues nosotros lo que hacemos es que hacemos un staging de solo un mes. Digamos que sí hay un filtro de información ahí. Si hay un filtro, pues la envía toda hacia acá, pero dentro del staging uno sí filtra qué información quiere tener ahí para no tener todo ese mundo de información. Que imagínese si usted quisiera tener información de 100 años en un staging, pues necesitaría un equipo como con 1 tera de memoria, de memoria RAM, algo así. Igual los datos no ocupan mucho en memoria, aunque uno crea que eso ocupa mucho en memoria, no ocupa tanto. Pero sí filtra algo de información porque uno no puede tener todo lo que tiene en tiempo real en un staging, porque si no, no está haciendo nada. Porque uno necesitaría una infraestructura gigante, necesitaría una infraestructura monstruosa. Y lo otro es que no es viable a nivel económico y no es viable a nivel técnico, porque si voy a tener la misma información que tengo en las bases de datos transaccionales, no aguanta porque lo que yo estoy buscando es agilidad, ¿no? Estoy buscando quitar carga y estoy buscando esa agilidad de consulta. Es mucho más rápido consultar memoria que consultar disco, para que lo tengan por ahí en cuenta. Listo, eso fue un paréntesis ahí medio loco, qué pena. Y no, creo que no estaba ahí como dentro de lo que teníamos que aprender, pero pues ahí salen por los laditos cositas. Listo, entonces, bueno, el científico de datos, entonces aquí ya hablan de capacidad de análisis, trabajo bajo presión, alta tolerancia a la frustración, método y organización, alineación con la estrategia organizacional, eso es de lo que vamos a hablar ahorita, habilidades de comunicación y monetización de la información. ¿Qué es lo que espera uno de un científico de datos que de alguna manera le pueda monetizar a usted eso? ¿Sí? Pues ahí yo escribí monetización, pero en las empresas que no monetizan como ustedes, o no sé si moneticen, pero es un tema como de que de un valor institucional importante. Sí, las entidades públicas no todas están hechas para monetizar, pero sí por lo menos que la información que usted tenga acá, de alguna manera le dé cierto valor al trabajo. Entonces, ¿cómo es aquí entonces el tema? Entonces, de esto ya creo que lo hemos hablado mucho. Hay entendimiento del negocio, luego hay una exploración de datos, pero fíjense que el entendimiento del negocio está de primero.
Luego hay una exploración de datos, procesamiento de datos, limpieza, el tema de alineamiento como con la parte de ingeniería, luego se desarrollan los modelos predictivos y luego pues basado en eso uno realiza la visualización de los datos. ¿Y qué conocimientos tiene que tener un científico de datos? Entonces, eh, hay un tema del conocimiento del negocio, ¿cierto? Entonces, tiene que ser una persona que conozca muy bien del negocio. No tiene que ser específicamente la organización, pero sí tiene que dedicarle un buen tiempo a, al tema del conocimiento del negocio, ¿cierto? ¿Qué tiene que saber también? Modelamiento matemático y estadístico. Tiene que ser una persona que sepa de matemáticas. Esto es importante porque la gente cree que es que la persona por eso les decía que los estadísticos y los matemáticos se están desplazando un poco a los de TI en este campo, porque los de TI, yo no sé por qué creen que es que usted no tiene que saber nada de modelamiento matemático y estadístico, porque ya todo eso lo vio usted en la universidad, entonces los algoritmos le hacen todo. Y era lo que les explicaba hace un rato. Sí, los algoritmos ya están hechos y hacen de todo, pero si no hay un análisis matemático detrás de eso, sus resultados no van a ser los que usted espera. Entonces ahí es cuando se frustra la gente y dice, pero es que estos algoritmos no sirven para nada, voy a hacer mi propio algoritmo. Y entonces hacer un algoritmo usted puede tardar años. ¿Y para qué si eso ya está desarrollado? Mejor mire cómo ajusta matemáticamente el algoritmo desde la entrada de las variables. ¿Sí? Bueno, acá hay un modelamiento matemático y estadístico. Y lo segundo que tiene que saber es el tema de programación y visualización. Entonces, ¿programación en qué? Ahorita lo que está pegando, como les decía, es Python, en R. Bueno, R ya está pasando un poco de moda, pero en Python y en R y visualización. Entonces ahí tienen herramientas como Power BI, eh, Hadoop, la gente que tiene Tableau, mm, Reporting Services. ¿Ustedes cómo visualizan allá los reportes? ¿Tienen alguna herramienta de visualización de reportes, de reportería? Mm, Pues hay para unos indicadores que se le entregan al director, se utiliza Power BI. Sí. Hay un ingeniero que se encarga ahí de extraer. Exactamente no sé, por la que vi hace poco fue la del simulacro y entonces ahí le hacen los reportes en Power BI. Con respecto a esos reportes, pues. eh, Consejo, Ujú. consejo que les doy a ustedes. Aprendan Power BI. Esa vaina es muy fácil para hacer reportes y pueden generar reportes impactantes, o sea, unas cosas de locos, en serio, con muy poquito. Yo no le creía mucho porque yo creía que Power BI era como una herramienta, pues comparado con las otras, yo decía, no, Power BI es una herramienta de juguete. Eso no, o sea, eso para hacer visualizaciones y temas de ciencia de datos no sirve porque eso es una herramienta de juguete. Sí, yo la veía como una herramienta poco potente, pero ahora soy fan número uno de Power BI. Me encanta porque hacer las cosas es muy fácil. Es arrastra y suelte. Aparte que está uno acostumbrado a la interfaz de Microsoft, entonces es muy parecido. No, con eso uno puede hacer reportes, unas cosas muy, muy interesantes. Y por acá tengo algún reporte en Power BI que les pueda mostrar. Mm, Este, un segundito a ver si nos carga. Y les muestro. Esta es la interfaz de Power BI. ¿Todos la conocían? Entonces aquí usted tiene las herramientas que puede usar. Y nada, esta es una berraquera. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo como los colaboradores que han hecho, con reportes han dado, y aquí puedo filtrar por el proceso, por el nombre del usuario, los clientes que trabajan. Aquí tengo un reporte que trabaja ejecución versus planeación. Yo escojo acá como los clientes y voy mostrando como indicadores. Este es un dummy. Entonces va mostrando uno de los indicadores y cómo van trabajando. Y si ven que en tiempo real se mueve, muestra aquí los KPIs, cómo se han comportado. Un reporte de estos facilito teniendo uno la data, lo hace en mediodía. Y se quita usted encima un montón de problemas. Entonces Power BI es una herramienta sumamente poderosa para hacer reportes. Mm,
Esto es por ejemplo, ustedes el indicador lo podrían tener en un tablero de Power BI así, todo el tiempo allá pegado en un tablero acá, con un número grandote que diga el indicador cómo está en tiempo real, trayendo la información de las bases de datos. Él le da conectores a uno para obtener los datos de Excel, para obtener los datos, miren, de flujos de datos, de SQL Server, de análisis services, si lo quieren traer de un archivo CSV, de la web, eh, de Profe, fuentes de OData. Señor, profe, una pregunta, ¿ese es como un tablero de control diseñado para sí, ese obtener lo estos diseñé datos? yo. Ese lo diseñé yo, pero lo que les digo, ustedes un tablero de esto lo diseñan en 3 horas. O sea, ya teniendo usted la data clara, ustedes hacen un tablero en menos. En 20 minutos, o sea, en media hora ustedes conociendo la herramienta hacen un tablero de estos. Y O es sea, muy fácil traer la información. Señor, es similar a las ayudas que tiene el Excel, ¿no es cierto? sí, esto Hay parece un una tabla dinámica, ¿no? overview. Sí, Sí, eso. señor, un tablero de Este parece control, sí. como un Power Pivot, sí. Esto parece una tabla, pero esto es una berraquera, o sea, uno puede ver acá, mira, hay tableros y los pueden crear del tamaño que quieran. A medida que ustedes van tocando acá, pues cambia toda la información en todo el tablero en tiempo real. ¿Sí? Hay un montón de gráficas, que si quieren pasteles, que si quieren gráficas de estas de Trimap, si quieren pueden meter código de R aquí directo, de Python, pueden crear. No, esto es una vaina sumamente poderosa, realmente es una herramienta montamente poderosa, Y similar al Looker. Señor, también tiene posibilidad de georreferenciar esa herramienta. también tiene mapas donde usted puede dar coordenadas y él tiene como sí, un plugin donde usted puede hacer. No, eso hay unos mapas hechos. Yo he visto unas cosas de locos en esa vaina. Yo hace poco hice uno donde mostraba a nivel nacional, aparecía en el mapa de Colombia y a nivel nacional muestra las oficinas y muestra qué oficinas están incumpliendo un KPI. Solo las que están incumpliendo y aparece un puntico rojo. Primero aparece la ciudad, ¿no? Entonces aparece la ciudad que se está incumpliendo, usted le da doble clic y aparece el mapa de la ciudad y le muestra en puntos rojos qué ciudades están incumpliendo el KPI. Y eso se hizo para un coordinador de zona, coordinador zonal. Y ellos de una vez llaman y dicen, bueno, ¿qué pasó allá? Porque se está incumpliendo, bla, 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 bla. Sí, son dashboards, Andrés. En Power BI es una herramienta para crear dashboards. Dashboard o reporte, lo que usted quiera. Y aquí usted puede exportar, por ejemplo, este filtro que usted hizo aquí, usted lo puede exportar a Excel o a lo que quiera. Digamos que es un tema que funciona muy bien, ¿sí? Es un tema que puede funcionar muy bien. Es un tema bien interesante. Entonces, esos tableros pueden funcionar de una manera bien interesante. Ahí pueden hacer tableros, los pueden publicar al interior de la organización. Es una buena herramienta, digamos que funciona bien. Listo. Ya saliéndonos un poquito más del tema, entonces tenemos el ciclo de vida del Data Science, que es lo que hemos mirado ya varias veces, pero pues está en otra gráfica. Entonces, primero, ¿cuál tienen? El entendimiento del negocio. Siempre primero tiene que estar el entendimiento del negocio. No se pongan a hacer reportes y no se pongan a hacer tableros si no saben qué es lo que quieren de ese tablero. Y es lo mismo, entonces, adquisición de data. Este es el modelo que propone Microsoft, ¿vale? Esto fue extraído de un curso de Microsoft de inteligencia de negocios. Entonces, este es el modelo que propone Microsoft. Entonces, transformar textos, imágenes, no sé qué, entrenar los modelos, evaluar el modelo. Es similar a lo que hemos visto, pero pues graficado de otra manera. Adquiera los datos de los entornos. Entonces, mire cómo delimita usted todo el tema de limpieza y de exploración. Al último, este le coloca algo importante que es una aceptación del cliente, ¿no? Que también es importante. Y lo mismo, al final pues usted evalúe, revise el performance y monitoree constantemente. Y pues aquí ya le dicen a uno que trabaje con aplicaciones inteligentes, servicios web y modelos de almacenamiento. Listo. Este grafiquito yo lo agregué, basado en lo que hablamos la vez pasada, no lo tenía en la presentación, lo agregué. Y es un tema de cuáles son los algoritmos de Machine Learning. Entonces, cuando usted trabaja con Machine Learning, hay 3 tipos de algoritmos, ¿sí? Los de supervisado, que era lo que yo les decía. Hay unos algoritmos de aprendizaje reforzado, que son estos de refuerzo de acá, y hay unos algoritmos sin supervisión. Entonces, por ejemplo, aquí este lado en supervisado, tenemos algoritmos de regresión, que son los que yo les digo que trabajan con regresiones lineales, puede ser. Hay varios tipos de regresiones, pero la más usada es la lineal, donde, por ejemplo, usted puede predecir predicción de popularidad de publicidad.
predicción de tiempo. Del tiempo es del tiempo de si va a ser solo o va a llover o eso. Esos algoritmos de predicción de tiempo se basan en su gran mayoría en temas de regresión. Pronósticos de mercado, estimación de esperanzas de vida. Eso todo se baja en histórico, ¿sí? Y dentro de los supervisados también hay algoritmos de clasificación, donde, por ejemplo, hay algoritmos de detección de fraude. ¿A usted no le ha pasado que usted va y saca una suma fuerte de dinero o de un cajero al que usted nunca va? Por ejemplo, usted solo saca aquí en Bogotá, pero se fue a pasear y sacó en Medellín, y de una vez lo llaman del banco. ¿Les ha pasado? Que lo llaman a preguntarle si usted retiró, si es usted la persona que está retirando. Sí, No, listo, señor. ¿no? Eso No he pasa. tenido esa fortuna. No hay mucho en él. No hay mucho. Pero eso Ventaja. pasa. Eso pasa. No, así no sea mucho. Usted de pronto se fue a Medellín a pasear y cogió y pagó allá, no sé, o se fue porque usted tiene un hermano allá y usted le prestó la tarjeta de crédito a su hermano allá en Medellín para comprar una nevera. Entonces se fueron al Éxito y en el Éxito compró usted la nevera y de una vez le marcan y le dicen, hey, hubo una compra en Medellín, hubo una compra en Medellín con su tarjeta de crédito y usted, tenemos el dato que usted reside en Bogotá. Eso no es que ellos estén todo el tiempo mirando eso, sino es un algoritmo de clasificación donde clasifica todo y dice, vea, Libardo generalmente siempre compra en Bogotá. Uy, pero hubo una compra en Medellín. Mire, esto clasifica y dice, eso está raro. Que son los datos esos que mirábamos que se llaman outbounding, que son los extremos. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad decían que esos datos extremos no se deberían desechar? No se desechan es por esto, porque los datos extremos son los que usan, por ejemplo, en la banca para detección de fraudes, que es el dato que está por fuera de todo lo normal. Está por fuera de todo lo normal. Entonces, generalmente, no sé, ella nunca hace avances. O sea que Jacqueline nunca hace avances. Y de un momento, pum, fue y sacó un avance por 3 millones de pesos. Entonces, esta vaina no, ella nunca hace avances. Es un dato raro, es un dato bonding, está por fuera de los límites de lo normal. Entonces, de una manda una alerta y ellos llaman. Esos algoritmos de clasificación los usan mucho en detección de fraudes en los bancos. Si me hago entender, ya ahí miren que ahí entendimos para qué se usan esos extremos. ¿Es claro? Por ejemplo, eso lo usan también, por ejemplo, en el tema de diagnósticos de imágenes, lo que les decía, para hacer diagnósticos de enfermedades, miran esos datos outbounding y también para retención de clientes. Eso también lo usan harto ahí, es como que esta persona ya lleva un mes sin usar el servicio, llamémoslo. Es que esta persona usaba la tarjeta de crédito seguido y vea que no la ha vuelto a usar. Entonces él clasifica, bueno, entonces yo le doy de datos de entrada supervisadas, necesito saber quién no está usando la tarjeta. Y el FRUN hizo allá y dijo, no, pero es que mire que las personas que no están usando la tarjeta son a las mismas que les agregamos este seguro. Entonces ahí es donde llaman a usted y le dicen, ay, eh, señor John Jairo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Lo que pasa es que queremos decirle que le vamos a dar 6 meses sin cuota de manejo en su tarjeta para que usted esté acá. Eso no pasa por azar o porque haya una persona ya mirando cómo le dicen cómo le hacen creer a uno que es que yo soy su gerente de cuenta y estoy constantemente pendiente de su portafolio. No, esos son sistemas, algoritmos que ya les entregan esos datos a ellos. Entonces, esa es la razón, ¿vale? Hay algoritmos por refuerzo, que estos ya son de aprendizaje, ay, qué pena, de aprendizaje automático. Entonces, ahí están los robots, todos los bots, todo eso que funciona, las decisiones en tiempo real. Cuando hay algo que adquiere habilidades, entonces es similar, por ejemplo, a ChatGPT, que todo el tiempo está dando respuestas. Por ejemplo, ¿qué algoritmos funcionan así? Los algoritmos de recomendación. Por ejemplo, Waze, donde usted califica su experiencia de navegación. Él dice, entonces sí lo mandé por una buena ruta o no lo mandé por una buena ruta. Ellos todo el tiempo están en tiempo real recibiendo información de todas las personas que usan Waze y asimismo van colocando el tráfico y aprendiendo rutas nuevas donde las rutas estén con menos tráfico y se las muestran a los usuarios. Aquí en esta categoría donde se habla de algoritmos de refuerzo. Señor Andrés, una preguntita que tienes. Aquí dice, cuando se da la fusión de empresas, se deben unir las carteras o los datos de los clientes. Se debe pasar por un proceso de unificación de datos. Depende. Eso va a depender de la organización y el tamaño de la empresa. Eso es duro, eso generalmente no lo hacen.
generalmente no lo hacen. Cuando se unen dos empresas, manejan contabilidades aparte, al menos por un tiempo. Mientras, por eso es que ahora los llaman holdings empresariales, ¿no? Grupos empresariales. Porque es muy costoso volver todo una sola empresa. Muy costoso a nivel operativo. Entonces lo que generalmente hacen es que generan holdings. Por eso es que los llaman ahora como holdings empresariales o cosas así, porque lo que hacen es que no se vuelven una sola empresa, sino terminan manejando todo por aparte, tienen cuentas por aparte. Uno encuentra eso en empresas grandes, por ejemplo, como Grupo Éxito, que es tuya, Pomona, todo eso. Si bien son un solo grupo empresarial, cada empresa maneja su contabilidad y todo por aparte. Las empresas se manejan por aparte. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, pero sí pasa. Si hay empresas que se unen y quieren hacer el proceso de unificación, pues eso ya depende de la plata que tenga la empresa y del tamaño también, ¿no? También del tamaño y de que porque es difícil alinear procesos, ¿no? Es difícil. Las empresas tienen que tener una razón de ser y unos procesos muy similares para que los puedan alinear. Pero eso pues son labores que pueden durar años, 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 años. Yo he visto empresas que tratan de hacer eso y duran años y años y al final desisten y prefieren tener todo por aparte porque ese tema de unificación de sistemas es una tarea de nunca acabar. Es una que se puede hacer, sí se puede, pero es bien complicado. Por ejemplo, el caso de la fusión de Tigo y Movistar. Sí, eso es un tema que tienen que trabajar. Yo lo que creo es que seguramente van a dejar las empresas por aparte, ¿no? Van a dejar las empresas por aparte. O sea, las empresas a nivel operativo funcionan por aparte, pero a nivel, no mentiras, a nivel operativo funcionan juntas, pero a nivel documental y a nivel contable, yo creo que funcionan por aparte. Pues son dos monstruos de las comunicaciones. Esperemos a ver qué sucede. Listo, que hay que saber para tener Machine Learning o para empezar en este mundo. Entonces, lógica simbólica, entonces por allá ustedes veían en la universidad tablas de verdad o en el colegio veían tablas de verdad, entonces que falso más verdadero da falso y verdadero con verdadero verdadero y por allá ustedes en el colegio veían teoría de conjuntos, entonces qué es unión, qué es intersección, em, A unión B, A intersección B, que A pertenece a B, pero B no pertenece a A, todo ese tema es la lógica simbólica, álgebra lineal, esto es la, la razón de ser de la inteligencia artificial y el machine learning, casi que la álgebra lineal y la estadística y probabilidad, creo que son los campos que marcan la diferencia en esto. Algoritmo y complejidad, entonces programación y optimización. Hay un poco, y no se asusten, eso hay un poco, o sea, si se van a meter en este mundo, no se asusten por todo ese poco de conceptos que a veces parecen más complejos de lo que son, ¿vale? Es un tema de dedicarle un poco de tiempo y estudiar, pero no, pero a veces esto parece más complejo de lo que es, ¿no? Entonces usted escucha hablar aquí de optimización lineal, no lineal, convexa, descensos de gradiente, diferenciación automática, heurísticas, metaheurísticas, algoritmos genéticos, y usted dice, uy, eso suena complicadísimo, pero en la práctica a veces no es tan complicado por lo que les digo que ya los algoritmos ya están hechos. Es aprender cómo, qué hace el algoritmo, para qué sirve y cómo se usa. Y de pronto si ya necesita algo muy, muy profundo, muy, muy adelante, de pronto mirar cómo le mete usted mano a un algoritmo y lo adapta y le hace tailoring, pero no es tan común. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Ahora vamos a hablar de planeación estratégica ya en estos 20 minuticos que nos quedan. ¿Alguno ha estado en un proceso de planeación estratégica? ¿Alguno de ustedes ha estado en un proceso de planeación estratégica en la organización? Que nos cuente qué es eso. No, ni idea. No, Jacqueline dice que no. Nadie más, ninguno ha estado en un proceso de planeación estratégica en la organización. ¿O saben Pues, si la empresa, señor? pues digamos que de manera directa, no a nivel de la alta dirección, pero Ujú. sí en la base con la formulación de las necesidades para atender los problemas. Entonces allí se empiezan a formular todos los proyectos de inversión y los planes para encaminarlos en los 4 años que es lo que tiene, digamos, el plan de gobierno de turno.
y se formulan los proyectos con los indicadores y las metas y los recursos y digamos que aquí en la base, pues algunos de nosotros aportamos una partecita a ese gran concepto que maneja la entidad. Ok, listo. Esa planeación estratégica, aquí dice alguien que la elaboración de planes de acción de cada área aplica. Sí, eso hace parte de la planeación estratégica. Realmente la parte operativa es realmente la que ejecuta la planeación estratégica. Entonces, en mi opinión es la más importante, ¿no? Pues usted hace un análisis allá arriba, pero pues los que ejecutan son los que hacen que eso funcione, los que vuelven viva esa planeación estratégica. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de la planeación estratégica, ¿listo? Entonces, ¿qué es esta vaina de la planeación estratégica? Yo no sé si allá pasa, pero en la mayoría de empresas privadas esa planeación estratégica son una semana por allá donde se meten los directivos en unas oficinas o se van afuera de la empresa y hacen eventos y entonces a veces es en Cartagena, incluso en las empresas privadas, se los llevan a Melgar a que hagan su planeación estratégica a todos los directivos. Y ellos de los que se encargan es de definir el futuro de la organización y de los planes de acción que lo llevarán a uno al futuro y a cumplir los indicadores que de alguna u otra manera son relevantes y dan valor al negocio de la organización. Por eso es que cuando hablan de la planeación estratégica y de todas las organizaciones deben tener una misión, una visión y unos valores. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Cuál es un valor? Díganme un valor ahí del IDIGER. Un valor. La integridad. La integridad, ese es un valor del IDIGER. ¿Cómo es la misión? La misión del IDIGER. A ver. ¿Cuál es la misión? ¿Ni idea? Ninguno sabe la misión, la visión. No, pues la misión aquí pues, básicamente es la de generar acciones y lineamientos en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Sí, acá la, que- Y, acá la copiaron. Vea, sí, no, dice y como somos coordinadores del sistema distrital, o sea, donde confluyen todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, pues ahí se establecen los espacios de articulación para ese propósito. ok, vea, aquí la copiaron. Dice, el IDIGER emprende acciones y genera alineamientos para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. En el marco de la coordinación del SDGRCC en el Distrito Capital, con el fin de proteger a las personas en situación de riesgo y lograr el desarrollo sostenible de Bogotá S. Entonces, cuando usted habla de la misión, es la razón de ser. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuál es el negocio de ustedes? Entonces, el negocio de ustedes, vea, es proteger a las personas en situación de riesgo y lograr desarrollo sostenible de Bogotá. Esas misiones suenan como a campaña, siempre suenan como a campaña política, porque es lo que ustedes son, lo que ustedes le van a decir a su público, qué los distingue a ustedes delante de sus competidores, cuál es su negocio. Entonces, eso es lo que el diferencial de ustedes con respecto a los otros. Eso es la misión. Y la visión es qué quieren hacer ustedes hacia adelante, ¿sí? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer hacia adelante? ¿Cuáles son sus pedidos futuros? Entonces aquí ponen la visión también. Y la visión dice, en el 2030 el distrito contará con las mejores capacidades para gestionar el riesgo de desastres y los efectos del cambio climático mediante la intervención del territorio y coordinación efectiva del SDGRCC por parte del IGER para la construcción de una ciudad resiliente. Esa es la visión. Entonces, lo que usted quiere ser, la misión es lo que usted es ahorita. ¿Qué es su negocio? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su público? ¿Qué lo distingue a usted de los competidores? Y la visión es lo que usted quiere ver hacia adelante. En esa planeación estratégica, lo más importante es la misión y la visión. Y basado en eso se construyen los planes de acción. Esto tiene que ser divulgado a toda la organización. Yo no sé si allá pasa, pero cuando haya la planeación estratégica tiene que ser divulgada a toda la organización y la misión y la visión todo el mundo la tiene que tener interiorizada y sabérsela de memoria. Y si no sabérsela de memoria, por lo Como menos tenerla nosotros. así como Sabemos dónde ustedes, buscarla. Sí. en dónde buscarla. Tienen que sabérsela de memoria. Mejor dicho, ustedes en un proceso de calidad llegan y le preguntan la misión y la visión y eso es una falta grave, porque quiere decir que no Es hay como una el himno de divulgación. Bogotá. Es como Señor. saberse el himno de Bogotá. Esa vaina, ustedes tienen, porque es lo que ustedes son, es lo que ustedes son como empresa, eso es la misión y la visión, lo que ustedes son. Entonces ustedes tienen que saberse eso de memoria porque eso
tiene una directa influencia en sus actos también, ¿no? Por ejemplo, mire, por aquí en la visa me parece que es proteger a las personas. Esa es la primera palabra que le digan. ¿Cuál es la misión de líder? Es proteger a las personas. Esa es mi misión. Esto es lo que yo hago, proteger a las personas en situación de riesgo y lograr un desarrollo sostenible. Eso es lo que yo hago. ¿Sí? Gestión de riesgo, desastres y adaptación al cambio climático. Eso es lo que yo hago. Cuando usted le digan, bueno, ¿y usted dónde trabaja? En el IDIGER. ¿Y esa vaina qué hace? ¿Qué es el IDIGER? ¿Qué es eso? Hermano, nosotros somos los que protegemos a las personas del riesgo. Sí, nosotros somos los que gestionamos todo el tema de riesgo y desastres y adaptación del cambio climático. Ah, la gente dice, uy, este man la tiene clara, que es la visión. Entonces tienen que tener esto claro porque eso es lo que siempre se hace en planeación estratégica. Lo primero es tener misión y visión. Eso casi no cambia en las empresas, eso más bien es lineal y no es muy común que cambie. Y los valores, tenerlos claros. Sí, esa es la razón de ser de ustedes, los que trabajan en una empresa. ¿Qué pasa cuando hay una planeación estratégica? Pues el equipo se involucra, genera más ventajas competitivas, la toma de decisión se vuelve sencilla, ahorra tiempo, no sé qué, tal, tal, tal. Aquí hay un tema de análisis de planeación estratégica. Yo creo que no alcanzamos a verlo, ya son las 8:45. Lo voy a dejar ahí en la presentación. Digamos que es importante que lo lean porque aquí, por ejemplo, en la formulación de la planeación estratégica están los objetivos, el plan de acción, las capacidades y recursos. Entonces, en las planeaciones estratégicas de las organizaciones uno ve que dice, bueno, este año vamos a crecer un 20% en ventas. Ese es mi objetivo de planeación estratégica. Por ahí alguien decía, ay, nosotros participamos de nuestros procesos en el plan de acción. Claro, ¿usted qué va a hacer? Por ejemplo, en la planeación estratégica, yo soy el gerente general o el presidente del IDIGER, no sé cuál sea el cargo allá, pero entonces mi objetivo es reducir el colapso de estructuras en terremotos de menos de 6, no sé, de 6 grados, reducirlo a un 10%. Esa es mi meta. Que si hay un terremoto del 6% y actualmente se caen 100 viviendas, entonces ya no se van a caer 100, sino se van a caer 94, porque yo lo voy a reducir en un 6%. Esa es mi meta como planeación estratégica. ¿Qué hace cada departamento para cumplir ese objetivo? Eso es lo que él decía, que trabajan en planes de acciones como dentro de sus procesos, ¿sí? Cada persona dentro de su proceso trabaja en pro de cumplir los objetivos estratégicos. Siempre debería ser así. Por eso es que esta planeación estratégica se tiene que divulgar a todo mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa de venta de empanadas. Entonces el gerente dice, vea, yo necesito crecer en ventas el doble. O sea, este año vendí 100 millones en empanadas, el otro año necesito vender 200 millones en empanadas. Su merced, Jacqueline, ¿qué va a hacer desde su departamento de producción de empanadas para que yo ya no venda 100 millones sino 200? Ah, no, que es que yo necesito uno. Yo tengo 10 máquinas para hacer empanadas, para producir el doble, pues necesito otras 10 máquinas. Listo, entonces necesitamos plata para traer esas 200 empanadas. Su merced Libardo, desde el departamento de ventas, ¿usted cómo va a hacer para que podamos vender todo ese poco de empanadas? Su merced Cristian, desde el departamento de, no sé, de costos, ¿cómo vamos a hacer para recoger la plata para comprar esas nuevas 10 máquinas de empanadas de aquí a febrero, de aquí a marzo? Ah, no, que es que yo me voy a financiar con un banco con una tasa de interés del tanto por ciento. ¿Sí? Eso es lo que pasa en esa planeación estratégica. ¿Hay alguien arriba duro? Bueno, de hecho no es él, es entre todos los gerentes o directores o directivos que hay, cada uno propone unos objetivos desde su marco de acción. Y los procesos que se encuentran como procesos de apoyo o misionales se encargan de mirar cómo ellos ayudan en la consecución de esos objetivos. No sé si es claro. Ahí Andrés tiene como un muñequito como así preocupado. No sé si es claro para todos cómo funciona más o menos esa planeación estratégica. Dependerá de la proyección del mercado, depende, sí, también. Claro, eso tiene que tener un análisis. Jorge, Sí, señor. No, es que le iba a decir que sí estaba claro el tema. Muchas gracias. listo, eso es planeación estratégica, eso así funciona. ¿Qué pasa en las organizaciones modernas? Pues que están incluyendo dentro de la planeación estratégica planeación de datos. Y es decir, cómo el flujo de información corre en la organización. Entonces, por ejemplo, parte de la planeación estratégica
en una empresa que para mí no tiene, de pronto que no tenga el suficiente información. Para mí parte de la planeación estratégica es, hermano, yo a final de año necesito tener información en tiempo real de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ese es mi objetivo. Usted mire cómo lo hace de su proceso. Necesitamos que TI se ponga la 10 ahí y empiece a articular dentro de los procesos, porque eso es lo que tenemos que tener a fin de año. ¿Listo? Y cada uno se encarga de generar eso. Obviamente, pues ya les explico una cosa que está acá. Bueno, aquí hay diseño de estrategias de negocio, entonces necesidades del usuario, o sea, cómo se diseñan esas estrategias de negocio, pues necesidades del usuario, con qué tecnología cuento y objetivos de negocio. Entonces aquí hablan que cuando se hace a nivel de datos hay que tener analítica, estrategia, optimización de los datos y por último una planeación. Lo que no se planea no se hace. ¿Y qué tiene que tener un plan? Pues fechas, ¿cierto? Fechas y acciones. Hay una metodología, porque es que en el trabajo que ustedes tienen que presentar el viernes aquí delante de todos, la presentación que va a hacer cada uno de lo que habíamos hablado, ahí se habla de que tener como unos objetivos de negocio, ¿sí? Ahí hay una parte habla que hay que tener objetivos de negocio. Entonces, para redactar esos objetivos de negocio hay una metodología que se llama SMART, ¿sí? Entonces, cuando uno redacte un objetivo, debería redactarlo bajo ¿cómo se dice? Es como esta metodología, bajo este marco que se llaman SMART. Entonces, ¿qué es SMART? Dicen que todos los objetivos deben ser específicos. Entonces, ¿qué queremos conseguir? Los objetivos deben ser específicos, concretos y directos, ¿sí? Deben ser deben ser medibles. ¿Medibles qué es? De alguna manera, toca revisar cómo mejor dicho, toca hacer unas mediciones seguido para mirar si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, generalmente eso se hace con KPIs. Deben ser alcanzables. Fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal. Si no nos fijamos objetivos muy grandes, podemos desmotivarnos y si nos fijamos objetivos muy grandes, podemos desmotivarnos al no alcanzarlos. Realistas. Hay que ser realistas en relación a recursos y medios disponibles. Todo objetivo tiene que acercarse a la realidad. Y el último es el time, y tiene que tener un tiempo. Usted tiene que tener una fecha límite de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de todo mundo en enero? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo que las personas más se ponen en enero? Aquí en Colombia. Bueno, en Bogotá, digamos. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? Hacer ejercicio. Adelgazar. Bajar de peso, ¿cierto? Ese es el objetivo. Y por eso el negocio de Viajar. los gimnasios, ese es el objetivo. Por eso el negocio de los gimnasios es en enero y en febrero. Entonces en enero usted ve un montón de publicidad donde le venden el año de gimnasio. Pague 6 meses y obtenga 12, ¿cierto? Pague 4 meses y obtenga 5 gratis. Pague. El objetivo, el billete de los gimnasios es en enero, porque la gente se inscribe al gimnasio en enero y no vuelve. Va 2 o 3 veces y no vuelve, pero pagó el año. El otro, yo creo que el otro grandote es inglés, ¿no? Aprender inglés. Entonces en enero usted ve que lo bombardean en todo lado a aprender inglés. Ahorita ya van a estar poniendo los estantes en los centros comerciales, buscando locales para tener enero, febrero y marzo. Y viajar también es otro Viajar, objetivo ese también es que otro. pone también mucha gente. Pero esos objetivos personales, entonces todo el mundo va y se come allá las 12 uvas y va y da la vuelta a la manzana con la maleta para sus objetivos. Entonces, pero uno nunca le pone fecha o se pone una fecha muy ambiciosa y no lo cumple. Entonces, por ejemplo, en bajar de peso. Entonces usted dice, ay, es que mi objetivo es bajar de peso. Y ese es su objetivo, bajar de peso. Y 1 gramo es bajar de peso, ¿no? Usted se midió al siguiente diciembre y ahí bajé 1 gramo. Cumplí mi objetivo este año. Bajé 1 gramo. ¿Será que sí cumplí el objetivo o no? Pues como no hizo ninguna meta, pues Ningún sí. plan de acción. Entonces los objetivos siempre se tienen que poner así. Entonces, específico. Vamos a hacerlo con el bajar de peso, ¿no? Específico. ¿Cuándo? Entonces empecemos. En el 2024 ya es específico, ¿no? En el 2024, medible. Entonces, medible. Voy a bajar 10 kilos. Por ejemplo, en el 2024, medible. Entonces ya le coloco un KPI. Voy a bajar 10 kilos. Fijar metas, tiene que ser alcanzable, ¿no? Yo no voy a decir, en el 2024 voy a bajar 30 kilos, 40 kilos, porque eso no lo va a poder lograr usted. Usted tiene que colocarse un objetivo alcanzable. Entonces vamos a ver, en el 2024 voy a bajar 10 kilos, realistas. ¿Será que usted sí puede?
bajar 10 kilos. ¿Será que usted puede? De pronto sí, si usted trabaja 16 horas al día, pues, uy, pucha, le va a ser difícil que usted baje 10 kilos, es 1 kilo mensual. Si usted trabaja mucho o trabaja usted en un sitio de comida rápida, si todo el día está comiendo eso, pues se va a volver un poco complejo. De No pronto su objetivo obstante, no es es realista. importante mencionar que el no realiza la identificación entre las una personas, Va a ser complejo. Y el último la es a creación tiempo. en relación. El último es a tiempo, ¿no? Entonces, es bueno. ¿Cuándo es mi fecha límite? Entonces, aquí el 31 de diciembre. Entonces, ¿cuándo en el 2023 voy a bajar 10 Dado kilos? que ¿Será que los puedo está, alcanzar? Sí, a tiempo sí, al porque 31 de mencionó que diciembre. el no realiza la población. Al 31 de diciembre. Entonces, ¿es claro más o menos cómo se generan los objetivos? Los objetivos se generan es así, bajo estas medidas. Esto es una metodología que me parece a mí que es la más práctica, que lo llaman SMART. Entonces, específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo. ¿Es claro? ¿Qué les parece esa metodología? Sí, señor, es claro la metodología. Es claro. Entonces, basado en un objetivo, ¿qué hace uno? Generar puntos de medición, porque si usted no genera puntos de medición, está grave. O sea, usted no espere que llegue a diciembre y en diciembre bajar los 10 kilos. Entonces, si usted tiene que bajar 10 kilos, por ejemplo, al menos tengo que bajar 1 kilo mensual. Entonces, todos los fines de mes, pues genere un punto de medición para saber si va bien o no. No puede esperarse usted a medir eso hasta final de año porque no está haciendo nada. Siempre tienen que haber puntos de medición. Lo que no se mide no mejora, dice la calidad. Las normas de calidad dicen que lo que no es medible no es mejorable. Entonces, esta es la manera en que usted genera SMART. ¿Conocían esta metodología para diseño de objetivos? ¿La Sí. conocían? Sí. Sí, eso generalmente para planteamiento de objetivos, eso lo ponen en muchas partes. Esa es como la más común. Y por último, acá tenemos una grafiquita que habla de. Hay un concepto también que está tomando como mucha relevancia en los últimos años que se llama Data Driven Organizations. ¿Y qué es? Es organizaciones em, orientadas por datos. Son organizaciones cuyo, digamos, como operación total está orientada por datos. Y eso yo creo que ya en una clase pasada les había hablado un poco del tema. Este es el marco de trabajo de estas Data Driven Organizations y es cómo nosotros podemos llegar a tener una organización orientada a los datos. Eso no es de un año, eso no es de 6 meses, eso no es de 2 años, no es de 3 años. Esto es un tema complejo. Esto de la Data Driven Organization es un tema bien complejo, es un tema que requiere mucho estudio, es un tema que requiere mucha inversión, es un tema de que requiere un cambio cultural tremendo. Y esta gráfica me pareció bien interesante, que la descargué de Sirius Decision y es como que ellos crearon una metodología, o bueno, crearon esta infografía de cómo creen ellos que uno tiene que hacerlo. Entonces, lo primero es que miren, ustedes tienen que fijarse en su organización en un tema del contexto, ¿sí? Tienen que fijarse en el rendimiento de los datos y tienen que fijarse en los datos operacionales y constantemente tener insights. Sí, requieren tener. ¿Cómo está esto? ¿Bien o mal? O sea, tiene que haber una medición muy estricta porque de esos datos y ese performance todo el tiempo no está bueno. ¿Cómo está? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Ah, listo, está mal. Listo, ¿cómo lo ajustamos? ¿Está bien o mal? ¿Está bien o mal? Ah, está bien, listo. Entonces, fortalezcámoslo. ¿Está bien o mal? ¿Está bien o mal? Listo, fortalezcamos. Entonces, es un tema importante tener constantemente estos insights de los requerimientos. Ustedes, por ejemplo, en la organización reciben insights constantemente de si los datos están bien o mal. ¿Alguien les dice a ustedes eso? Uy, sería chévere que no me los mostrara así, sino me los mostrara de otra forma. ¿Tienen alguna plataforma o un formato para hacer esos insights? Tal ¿No? vez no. Tal vez no. Pero ¿les parecería importante saber si los datos que ustedes están entregando son buenos o malos? ¿Les parecería importante saber si lo que están haciendo se puede hacer de mejor manera? Sí, claro. Eso sería chévere que le dijeran a uno, venga, no me muestre eso en barras. Es que eso está loco, muéstremelo en un circulito. Muéstremelo, sí, deje de mostrarme eso en barras. Venga, hermano, deje de mandarme ese reporte cada 8 días porque es que eso no me está sirviendo para nada. Yo ese reporte solo cojo 2 datos y los otros datos, la verdad, no los uso. No se mate mandándome eso, más bien mándeme estos 2 datos específicos y ya no se mate haciéndome ese reporte tan grande.
Eso es muy chévere, ¿cierto? Y parece muy lógico, ¿no? O sea, parece muy lógico, pero no se hace. Parece muy lógico. Simplifique, simplifique. A los que les gusta leer, hay un libro que se llama Las 10 leyes de la simplicidad de John Maida. Es sumamente interesante. No es un libro para los datos, sino es un libro de vida, me parece a mí. Simplifique, organice. Es bien interesante. Entonces ellos hablan de que en esta parte usted habla del contexto, el performance data y la operational data. En el manejo de los datos, usted tiene que pensar en 3 cosas. Distribución de los datos, para quién van los datos, ¿sí? Cómo distribuyo yo los datos en la organización, cómo los unifico, que hay que unificar, y la calidad de esos datos, ¿sí? Que pues antes de esto ya tiene que haber un proceso de limpieza, pero si se fijan aquí en la mitad hay una ruedita que dice que esto es un proceso constante. No es un proceso de que una vez y ya, eso es un proceso de retroalimentación constante donde todo el tiempo se tiene que estar haciendo esto, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo hay que estar unificando, todo el tiempo hay que recibir insights, todo el tiempo hay que estar verificando la calidad de los datos. Aquí dice, mire, asegúrese de la alta calidad de los datos y porfa, que sean fáciles de acceder. Y por último, el más importante y al que menos cuidado le ponen, fíjese y habilite su equipo para que esté preparado para estos cambios. Entonces, haga una activación de su equipo, pilas con la cultura de su organización y capacítelos en competencias. Es seguramente lo que están haciendo ustedes con este curso, capacitándose en competencias. No quiere decir que usted sea un experto y que, mejor dicho, con este curso ustedes ya van a ser los másters del Big Data y van a llegar ustedes a hacer cosas muy importantes, pero seguramente han adquirido unas competencias interesantes en esto que hemos visto. Seguramente ya por lo menos conocen algunas cosas, ya les van a hablar de algo y ya no están tan perdidos, ¿sí? Entonces hay que invertir en la habilitación del equipo, en la cultura, en sus competencias. Vea, dice, establezca una cultura, una organización, una estructura organizacional, que las personas tengan los recursos y tengan las habilidades para estar capacitados de tener un uso constante de sus datos, ¿cierto? Que usen los datos de una manera consistente. ¿Creen que es importante ese tema de la cultura organizacional ustedes? Total, sí, señor. Sí, Y claro, total. Y pues digamos que yo tenía como un concepto ahí que también veo que en las organizaciones falla en ese tema es que, digamos, como esto es una inversión, básicamente es una inversión en un equipo de trabajo. Normalmente las empresas tratan de no invertir en eso porque las personas de alguna manera se van y el conocimiento se va, o se piensa en eso, que el conocimiento se va a ir y pues que obviamente a la entidad o a la empresa no le va a quedar el conocimiento, lo llevan las personas. Entonces como que no invierten en ese tipo de cosas pensando en que eso es para la persona y no para la empresa. Pensaría yo porque muchos lados que, Sí, en las empresas que yo he trabajado, me he dado cuenta que poco invierten en eso y que cada persona se capacite por su cuenta, porque pues aquí ya no nos necesitamos capacitados y aquí se contrata ya la gente con su práctica, su experiencia. sí. Entonces no buscan la manera de coaccionar el equipo hacia un objetivo, sino pues ya lo contratan según ellos con toda la experticia y pues no quieren invertir en ese tema. Y ese tema a mí me parece clave, Ese sobre es un todo para error gigante en las organizaciones. cuando uno quiere generar como ese compromiso hacia la entidad de parte de las personas o hacia las empresas. Sí, Ese es un porque error gigante. sí, pues Porque, yo lo he ¿qué hay? visto como una falencia. Claro, ¿qué hay más bacano para uno que uno empezar a practicar y hacer cosas nuevas? Ah, eso lo motiva a uno mucho a uno como persona. O sea, que le digan, hay que hacer tal cosa nueva. Uy, venga, hagámosle, metámonos, pum. Eso genera compromiso, ¿no? Lo que pasa es que toda capacitación o todo tiene que tener o sea, para que sea efectiva, tiene que tener una práctica al interior de la organización o tiene que tener una implementación en la organización de alguna manera, ya sea grande o chica, para que la capacitación no se pierda. Porque a veces se hacen capacitaciones y en la organización no se dan los espacios para aplicar lo que se ve en la organización. Entonces, pues eso no es tan chévere Y que porque se se vea queda como como en el papel. una proyección de vida también para las personas, porque obviamente primero que, pues obviamente la capacitación lo que les da es una proyección hacia otras actividades, hacia otros cargos, y pues que se Claro, vea que hay una motivación en ese sentido en el grupo de trabajo.
Claro, es que desde la planeación estratégica tiene que venir esto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si en mi planeación estratégica de mi empresa de empanadas yo quiero ahora implementar una máquina de empanadas que va a traer de China, pues dentro de mi planeación estratégica tengo que poner unas capacitaciones para que la gente aprenda a manejar esa máquina, ¿sí? Y para que la apliquen acá. Si yo quiero subir las ventas de mi empresa, pues probablemente me va a tocar invertir en capacitación, en temas de coaching y eso para que esa gente pueda vender con nuevas técnicas y nuevas cosas, ¿sí? De pronto, si quiero alcanzar otros escenarios en ventas en mi organización, que es que yo le vendo es como a gente de talleres pequeños, por ejemplo, y quiero llegar a alcanzar a los gerentes de los grandes concesionarios del país, pues me toca invertirle a vendedores con buena ropita, que tengan buenos carros. Me toca decir, no, vea, este vendedor me toca, mejor dicho, ustedes ya no se van a poner vestidos de tales, sino se van a poner vestidos de diseñador. Y usted ya no puede llegar en su, en su carrito modelo 95 a la cita con el gerente, sino tiene que llegar usted allá con un Audi. No sé, estoy diciendo bobadas. Pero eso también se tiene que ver en la planeación estratégica, porque es que las personas realmente son los que mueven las organizaciones. Las organizaciones no se mueven solas. Las organizaciones las mueven las personas que trabajan en ellas. Ellos realmente son los que ejecutan los planes de acción. Ellos realmente son los que ejecutan las actividades del plan estratégico. ¿Quién puede lograr que mi planeación estratégica llegue a a un buen porcentaje de cumplimiento? Pues la gente. Eso no lo logra otra persona diferente a la gente. Los líderes haciendo un liderazgo activo con las personas, ¿no? Tratando de hacer un liderazgo menos coercitivo y más participativo, más involucrativo. Eso es lo que logra que al final podamos llegar a buen término las planeaciones estratégicas. Entonces, póngale mucho cuidado a esto, activación, cultura, competencia. Eso la gente casi no le pone cuidado a esto, pero esto me parece a mí lo más importante que hay en una organización y es el tema de las personas. No hay que dejarlas a un lado. Se nos pasó ya el tiempo, 9:05. Nos vemos mañana. No se les olvide mañana el trabajo para que por favor no lo presenten ahí. Cada persona tiene por ahí unos 10 minutos para que nos presente su idea y todos debatir sobre ella. ¿Vale? Mañana no, ese es el viernes, ¿no? El viernes. Profe, la idea Señor. es la misma que enviamos en la tarea 1, Sí, lo pero más mismo, ampliada. es completarla con los otros ítems que están ahí. No sé si aquí tengo el el tema. La tareita aquí está. Ya varios me han entregado, mire, ya tengo la tarea de 5 personas. Aquí están las instrucciones. Entonces, plantea una solución innovadora y Big Data por una empresa conocida para identificar los siguientes ítems. Aquí en el ejercicio práctico creo que está el ítem 3. La entrega es esta, el 3. Si ven aquí, colocamos proceso impactar, usuarios directos de la solución, datos necesarios para la solución, técnicas informáticas para aplicar esta solución. Y en el 3 tenemos lo otro, ¿no? Que es proceso impactar, defina objetivos de negocio, ya miramos cómo se definen los objetivos, definan unos 2 o 3 objetivos de negocio, usuarios directos de la solución, qué usuarios van a trabajar, los datos necesarios para la solución, identifique y priorice los casos de negocio. Entonces, los casos de negocio, ¿qué es un caso de negocio? Entonces, por decir, un caso de negocio es, la ciudadanía necesita tener información en tiempo real de áreas de desastre. Eso es un caso de negocio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Identifíquese unos 3 o 4 casos de negocio sobre los que van a trabajar, técnicas informáticas para aplicar esta solución, que eso ya lo vimos acá. Y por último, formúlese un roadmap de Big Data de la solución, que es un roadmap hacia adelante, ¿qué quiere ver? Entonces, por ejemplo, hacia adelante me gustaría que hubiera una aplicación que solucionara ese tema. Hacia adelante me gustaría que se hiciera con una aplicación de Machine Learning, tal vaina. No, es que yo quiero tener aquí un asistente virtual que sea un bot al que yo le pregunte dónde hay desastres en este momento y cómo están y él me responda, ¿sí? Un roadmap es como eso, como como hacia adelante, como un camino de ruta. Bueno, ahorita hice un bot. Más adelante me gustaría que fuera un asistente en video que me respondiera con inteligencia artificial. Sueñen aquí sobre el tema. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas Bueno, gracias. listo, muchachos, los dejo. Hasta luego. Buen día. Bueno, buen día, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.